Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Enfermedades vasculares periféricas. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Oclusión arterial aguda. Causas, síntomas y signos, diagnóstico positivo, diagnóstico diferencial, tratamiento. Arterioesclerosis obliterante. Definición, etiología, frecuencia, anatomía patológica, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento. Tromboflebitis y trombosis de las venas profundas. Definición, frecuencia, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico positivo, diagnóstico diferencial, complicaciones, profilaxis, tratamiento. Enfermedad arterial periférica ateroesclerótica. Definición. La enfermedad arterial periférica ateroesclerótica de las extremidades inferiores constituye un subgrupo de un grupo mayor de enfermedades vasculares periféricas, que comprende los trastornos vasculares no coronarios que afectan a la circulación arterial, venosa o linfática. Las enfermedades arteriales ateroescleróticas se caracterizan por estrechamiento o oclusión arterial por acumulación de elementos de placa ateroesclerótica en la pared vascular. La enfermedad vascular ateroesclerótica también induce la formación de aneurismas, es decir, agrandamiento patológico de segmentos arteriales, y puede causar rotura, disección o tromboembolia. Figura 79, 1. Medición de la presión y cálculo del índice tobillo-brazo. Para calcular el índice tobillo-brazo. Las presiones sistólicas se determinan en ambos brazos y tobillos mediante un dispositivo Doppler manual. Para calcular el índice, la lectura más alta en las arterias dorsal del pie o tibial posterior de los pies derecho e izquierdo se dividen por la presión arterial sistólica más elevada en el brazo derecho o el izquierdo. Epidemiología. La prevalencia de la enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores en Estados Unidos, Europa y Asia continúa aumentando a medida que la población envejece y se expone a más factores de riesgo ateroesclerótico. La presencia de enfermedad arterial periférica es definida por un índice tobillo-brazo cociente entre la presión arterial sistólica máxima en el tobillo y el mismo valor en el brazo, inferior a 0,9. En personas de 40 años o más, la prevalencia es del 4,3%, intervalo de confianza al 95%, 3,1 al 5,5%, mientras que en diabéticos asciende a un 20 al 30%. Los factores de riesgo de ateroesclerosis incrementan la probabilidad de enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores. Más del 95% de las personas con esta enfermedad tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular tradicional, y la mayoría presentan varios. Más de un tercio de los pacientes afectados padecen enfermedad coronaria significativa y hasta una cuarta parte presentan enfermedad de la arteria carótida. En consecuencia, la enfermedad arterial periférica multiplica varias veces el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte. Entre los factores de riesgo ateroesclerótico convencionales, el consumo de tabaco es de 2 a 3 veces más probable que cause enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores que enfermedad arterial coronaria. Hipertensión arterial. La hipertensión también se asocia a enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores. El desarrollo de enfermedad arterial periférica es más probable en pacientes con anomalías lipídicas, colesterol total y unido a lipoproteínas de baja densidad LDL elevado, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad HDL reducido e hipertrigliceridemia, con incrementos del riesgo del 5 al 10% por cada aumento de 10 mg por decilitro del colesterol total. La elevación de las concentraciones de homocisteína se asocia a un incremento de 2 o 3 veces en el riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica ateroesclerótica. Igualmente, la diabetes mellitus acrecienta el riesgo de enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores entre 2 y 4 veces, siendo dicho riesgo proporcional a la gravedad y duración de la diabetes.
El estrecho control de esta es importante, ya que el riesgo de enfermedad arterial periférica crece en un 28% por cada aumento del 1% de la glucohemoglobina. Los diabéticos con enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores presentan entre 7 y 15 veces más probabilidades de sufrir amputación mayor que las personas no diabéticas con la misma afectación. La enfermedad arterial periférica se registra de manera muy mayoritaria en personas de edad avanzada, afroamericanos no hispanos, fumadores actuales, diabéticos y personas con disfunción renal. Su prevalencia total en personas de 70 años o más en Estados Unidos es del 14,5%, intervalo de confianza al 95%, 10,8 al 18,2%, lo que corresponde a unos 4 millones de personas. Figura 79, 2. Prevalencia media ponderada de la claudicación intermitente. Biopatología. Isquemia aguda de las extremidades. La isquemia aguda de las extremidades se produce cuando el flujo sanguíneo que irriga una extremidad se interrumpe bruscamente o disminuye sustancialmente, con la consiguiente hipoperfusión, que compromete su viabilidad. Este tipo de isquemia suele obedecer a trombosis o embolia. La mayoría de los émbolos se originan en el corazón, como trombos murales por infarto de miocardio reciente, o en la orejuela auricular, en pacientes con fibrilación auricular. La causa menos habitual de émbolos en las extremidades inferiores es el aneurisma aórtico abdominal, que origina émbolos de colesterol. La trombosis arterial in situ por rotura de placa constituye la etapa final de la arteria con afectación crónica, normalmente la femoral o la poplitea. Si la trombosis de una arteria nativa sobreviene sin estenosis preexistente, ha de indagarse a fondo la presencia de un estado hipercoagulable. La trombosis de un aneurisma popliteo puede presentarse como isquemia aguda de las extremidades. Tabla 79, 1. Categorías clínicas de isquemia aguda de las extremidades. Categoría, descripción, pérdida sensitiva, debilidad muscular, Doppler arterial, y Doppler venoso. Categoría 1. Viable, sin amenaza inmediata, pérdida sensitiva ninguna, debilidad muscular ninguna, Doppler arterial, y venoso, audible. Categoría 2A. Amenaza mínima, salvable con tratamiento rápido, pérdida sensitiva mínima o nula, debilidad muscular ninguna, Doppler arterial inaudible, y Doppler venoso audible. Categoría 2B. Amenaza inmediata, salvable con tratamiento inmediato, pérdida sensitiva más allá de los dedos, asociada a dolor en reposo, debilidad muscular leve o moderada, Doppler arterial inaudible, y Doppler venoso audible. Categoría 3. Irreversible, pérdida sustancial de tejido inevitable, pérdida sensitiva profunda, anestésica, debilidad muscular profunda, parálisis, rigidez, Doppler arterial, y venoso inaudible. Isquemia crónica de las extremidades. La enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores se manifiesta como enfermedad estable crónica o como isquemia crítica de una extremidad. En general, las enfermedades arteriales periféricas suelen deberse a ateroesclerosis, aunque también se asocian a tromboembolia, enfermedad inflamatoria, traumatismo, enfermedad aneurismática, quistes adventiciales, síndromes de compresión o anomalías congénitas. Los aneurismas se relacionan con ateroesclerosis u obedecen a causas hereditarias, familiares, o adquiridas, por ejemplo, consumo de tabaco o traumatismo. Los pacientes con isquemia crítica de las extremidades presentan un flujo sanguíneo inadecuado para mantener la viabilidad del lecho vascular distal. Esta isquemia suele deberse a ateroesclerosis, aunque también es causada por enfermedad ateroembólica o tromboembólica, vasculitis, trombosis in situ relacionada con estados hipercoagulables, tromboangitis obliterante, enfermedad quística adventicial, compresión poplitea o traumatismo. La isquemia crítica de las extremidades suele conllevar afectación multisegmentaria a lo largo de la longitud de la extremidad. Inflamación. La inflamación desempeña un papel esencial en el desarrollo y la progresión de la ateroesclerosis. Las concentraciones elevadas de proteína C reactiva guardan estrecha correlación con el desarrollo de enfermedad arterial periférica. En estos casos, marcadores inflamatorios, tales como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral A, la proteína C reactiva y la activación plaquetaria, están elevados.
Para la enfermedad arterial periférica no se han confirmado marcadores genéticos específicos, aunque un estudio identificó un ligamiento en el cromosoma 1p. La proporción de índice tobillo-brazo bajos atribuibles a heredabilidad se estima en el 20%. Las tasas de concordancia entre gemelos son del orden del 33% para pares monocigotos y del 31% para pares dicigotos, lo que sugiere un papel poco relevante de la heredabilidad. En conjunto, estos datos indican un factor de heredabilidad escaso, aunque significativo, para la enfermedad arterial periférica. Manifestaciones clínicas. Isquemia aguda de las extremidades. Un paciente con isquemia aguda de las extremidades presenta una extremidad fría y dolorosa. Es característico que los grupos musculares principales por debajo del nivel de la obstrucción registren síntomas. La ausencia de pulso ayuda a localizar el sitio de la oclusión, aunque los pulsos pueden ser normales en caso de microémbolos o émbolos de colesterol. El llenado venoso y capilar indica la gravedad de la isquemia aguda de las extremidades. En la pierna se han de examinar cuidadosamente posibles alteraciones de color y temperatura. Inicialmente suele apreciarse palidez aunque, con el tiempo, la cianosis es común. La poiquilotermia, o la frialdad, son hallazgos importantes, en particular si la otra extremidad está caliente. Un nivel de transición para los cambios de color y temperatura, a menudo clínicamente evidente, debe correlacionarse con los pulsos y tomarse como referencia basal en la exploración inicial para comparación con las sucesivas. Entre las alteraciones sensitivas se cuentan el entumecimiento y las parestesias. La parálisis indica que la isquemia ha avanzado hasta poner en riesgo la supervivencia de la extremidad si no se aplica revascularización urgente. Cualquier alteración motora es indicio de anoxia tisular y comporta muy mal pronóstico. Los trastornos motores evolucionan de los grupos musculares distales a los más proximales, por lo que la debilidad motora precoz se observa en los músculos intrínsecos del pie. La parálisis motora completa es un síntoma tardío asociado a lesión irreversible. Con isquemia irreversible, la parálisis progresa a rigidez. Tabla 79, 2. Clasificaciones clínicas de Fontaine y Rutherford de la isquemia crónica de las extremidades inferiores. Fontaine. Estadio, clínica, y Rutherford, grado, categoría, y clínica. Estadio 1, Fontaine, asintomático, grado y categoría 0, de Rutherford, asintomático. Estadio 2A, Fontaine, claudicación leve, grado categoría 1, Rutherford, claudicación leve. Estadio 2B, Fontaine, claudicación moderada o grave, grado 1, categoría 2, Rutherford, claudicación moderada y grado 1, categoría 3, Rutherford, claudicación grave. Estadio 3, Fontaine, dolor en reposo, grado 2, categoría 4, Rutherford, dolor en reposo. Estadio 4, Fontaine, úlcera o gangrena, grado 3, categoría 5, Rutherford, pérdida menor de tejido, y grado 4, categoría 6, Rutherford, úlcera o gangrena. Isquemia crónica estable de las extremidades inferiores. El 50% de los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica estable de las extremidades inferiores permanecen asintomáticos, a pesar de presentar mediciones de pulso anómalas, soplo vascular o índice tobillo-brazo anómalo. Alrededor del 40% de los casos registran síntomas atípicos, por ejemplo, piernas cansadas o fatiga, y solo el 10% exhiben síntomas clásicos de claudicación intermitente. La claudicación se define como molestia de esfuerzo que remite con reposo, en grupos musculares específicos expuestos a riesgo de isquemia durante el ejercicio. Generalmente, los síntomas comienzan en un segmento situado bajo el nivel del estrechamiento arterial. Por ejemplo, las obstrucciones vasculares, oclusiones o estenosis, de los vasos ilíacos producen de modo característico dolor en la cadera, el muslo y la pantorrilla, y las de las arterias femoral y poplitea originan síntomas en los músculos de la pantorrilla y el pie. La claudicación, que es un síndrome vascular específico, ha de diferenciarse de otros trastornos causantes de dolor de piernas con el ejercicio, a los que se designa como de pseudoclaudicación. Los síntomas son muy variables, aun para grados similares de estenosis, en parte debido a la formación de vasos colaterales. Un paciente con oclusión de la arteria femoral superficial, pero formación de colaterales robustas a través de la arteria femoral profunda y las colaterales geniculares, que aportan riego a los vasos infrapoplíteos, padece síntomas mínimos o nulos.
En cambio, otro con anatomía similar pero colaterales inadecuadas puede presentar limitación funcional pronunciada. Isquemia crónica estable de las extremidades inferiores. El 50% de los pacientes con enfermedad arterial periférica crónica estable de las extremidades inferiores permanecen asintomáticos, a pesar de presentar mediciones de pulso anómalas, soplo vascular o índice tobillo-brazo anómalo. Alrededor del 40% de los casos registran síntomas atípicos, por ejemplo, piernas cansadas o fatiga, y solo el 10% exhiben síntomas clásicos de claudicación intermitente. La claudicación se define como molestia de esfuerzo que remite con reposo, en grupos musculares específicos expuestos a riesgo de isquemia durante el ejercicio. Generalmente, los síntomas comienzan en un segmento situado bajo el nivel del estrechamiento arterial. Por ejemplo, las obstrucciones vasculares, oclusiones o estenosis de los vasos ilíacos producen de modo característico dolor en la cadera, el muslo y la pantorrilla, y las de las arterias femoral y poplitea originan síntomas en los músculos de la pantorrilla y el pie. La claudicación, que es un síndrome vascular específico, ha de diferenciarse de otros trastornos causantes de dolor de piernas con el ejercicio, a los que se designa como de pseudoclaudicación. Los síntomas son muy variables, aun para grados similares de estenosis, en parte debido a la formación de vasos colaterales. Un paciente con oclusión de la arteria femoral superficial, pero formación de colaterales robustas a través de la arteria femoral profunda y las colaterales geniculares, que aportan riego a los vasos infrapoplíteos, padece síntomas mínimos o nulos. En cambio, otro con anatomía similar pero colaterales inadecuadas puede presentar limitación funcional pronunciada. Diagnóstico. Isquemia aguda de las extremidades. En la isquemia aguda de las extremidades, la anamnesis y la exploración física son los pasos más importantes, no solo para evaluar la causa y la gravedad de la isquemia, sino también para determinar el diagnóstico y el enfoque terapéutico. Una vez completadas la anamnesis y la exploración física, el médico debe poder dar respuesta a las siguientes preguntas sobre la gravedad de la isquemia aguda de las extremidades. ¿Es la extremidad viable? ¿Se ve su viabilidad amenazada de forma inmediata? ¿Existen ya alteraciones irreversibles que puedan dificultar la preservación de la extremidad? 3 síntomas que ayudan a diferenciar las extremidades viables de las amenazadas son dolor persistente, pérdida de sensibilidad y debilidad muscular. Tabla 79, 3. Diferenciación entre la claudicación verdadera y la pseudoclaudicación. Claudicación intermitente, estenosis raquídea, artritis, congestión venosa, y síndrome compartimental. Carácter de las molestias, en la claudicación intermitente. Calambres, contracción o cansancio. En la estenosis raquídea. Igual que la claudicación u hormigueo, debilidad y torpezas. Artritis. Dolor sordo. Congestión venosa. Contracción, dolor fulminante, y en el síndrome compartimental. Contracción, dolor fulminante. Localización de las molestias, claudicación intermitente. Nalga, cadera, muslo, pantorrilla, pie. Estenosis raquídea. Nalga, cadera, muslo. Artritis. Cadera, rodilla. Congestión venosa. Ingle, muslo, y en el síndrome compartimental. En la pantorrilla. Molestias inducidas por ejercicio, claudicación intermitente. Sí. Estenosis raquídea. Variable. Artritis. Variable. Congestión venosa. Tras caminar, y en el síndrome compartimental. Ejercicio excesivo. Distancia caminada hasta sentir molestias, claudicación intermitente. Reproducible. Estenosis raquídea. Variable. Artritis. Variable, congestión venosa. Variable, y en el síndrome compartimental. Ejercicio excesivo. Molestias en bipedestación, claudicación intermitente. No. Estenosis raquídea. Sí. Artritis. Sí, pero posicional. Congestión venosa. Sí, pero posicional, y en el síndrome compartimental. Sí, pero posicional. Alivio de las molestias, claudicación intermitente. Alivio rápido con reposo, estenosis raquídea. Alivio al sentarse o cambiar de postura. Artritis. Alivio lento evitando carga de peso, congestión venosa. Alivio lento con elevación de la pierna, y en el síndrome compartimental. Alivio lento con elevación de la pierna. Otras características, claudicación intermitente, asociada a ateroesclerosis y pulsos reducidos. Estenosis raquídea. Antecedentes de problemas lumbares. Artritis.
molestias articulares, congestión venosa, antecedentes de trombosis venosa profunda, signos de congestión venosa, y en el síndrome compartimental. Típico en deportistas. Isquemia crónica de las extremidades. La gravedad clínica de la isquemia crónica de las extremidades, estable o crítica, puede evaluarse semicuantitativamente mediante las clasificaciones de Fontaine o Rutherford. El médico ha de distinguir la claudicación intermitente de causas no vasculares similares a la claudicación, pseudoclaudicación, como dolor neurógeno por estenosis raquídea o compresión de raíces nerviosas, dolor musculoesquelético o artrítico, o molestias por congestión venosa o síndrome compartimental. La típica anamnesis de claudicación presenta baja sensibilidad pero elevada especificidad para la enfermedad arterial periférica. En la enfermedad arterial periférica deben evaluarse los factores de riesgo ateroesclerótico, procediendo a una completa exploración física vascular, sin calzado ni calcetines o medias y con medición del índice tobillo-brazo. Los resultados del índice tobillo-brazo deben ser sistemáticamente referidos con valores no compresibles, definidos como superiores a 1,4, valores normales, definidos como de 1 a 1,4. Valores límite, de 0,91 a 0,99, y valores anómalos, de 0,9 o menos. Tabla 79, 4. Evaluación analítica inicial de un paciente con enfermedad arterial periférica. Electrolitos séricos, incluida glucosa sérica en ayunas, función renal, creatinina sérica, nitrógeno úrico sanguíneo, filtración glomerular estimada, hemograma completo, lipidograma en ayunas, proteína C reactiva de alta sensibilidad, e índice tobillo-brazo. Pruebas de imagen. Las pruebas de imagen dobles, duplex, combinan la ecografía y las mediciones Doppler de la velocidad sanguínea, para localizar obstrucciones vasculares y estimar la gravedad de las lesiones. La sensibilidad y la especificidad de la ecografía duplex para diagnosticar una estenosis del 50% o superior en la extremidad inferior son como mínimo del 90%. La angiografía por tomografía computarizada y la angiografía por resonancia magnética proporcionan imágenes transversales que pueden reconstruirse para generar una angiografía tridimensional. Mientras que la angiografía por tomografía computarizada requiere material de contraste intravenoso yodado y radiación ionizante, la angiografía por resonancia magnética utiliza contraste de gadolínio, sin exponer al paciente a radiación ionizante, aunque no puede emplearse en pacientes con implantes metálicos ferromagnéticos, como marcapasos o desfibriladores. El principal efecto tóxico del gadolinio es un trastorno sistémico, infrecuente pero potencialmente mortal, denominado fibrosis sistémica nefrógena o dermopatía esclerosante nefrógena. Una filtración glomerular de 60 ml por minuto o menos es el principal factor de riesgo. Angiografía por tomografía computarizada sobre la angiografía por resonancia magnética. Una ventaja de la angiografía por tomografía computarizada sobre la angiografía por resonancia magnética es su capacidad de visualizar endoprótesis metálicas e injertos endoprotésicos. La angiografía por tomografía computarizada precisa solo una cuarta parte de la radiación necesaria para la angiografía digital invasiva, y se realiza más rápidamente y con menos planificación previa que la angiografía por resonancia magnética. En la angiografía por tomografía computarizada, la calcificación vascular origina artefactos, que son intrascendentes en la angiografía por resonancia magnética. Esta, por su parte, tiende a sobrevalorar las lesiones en los orificios de las arterias, debido al flujo turbulento. En un ensayo aleatorizado que comparó la angiografía por resonancia magnética y la angiografía por tomografía computarizada como abordajes de imagen iniciales en la enfermedad arterial periférica, no se constataron diferencias entre ambas técnicas en cuanto a facilidad, utilidad clínica o pronóstico del paciente, aunque la angiografía por tomografía computarizada redujo los costes totales del diagnóstico. La angiografía digital, invasiva, continúa siendo el patrón de referencia para el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad arterial periférica, a pesar de requerir material de contraste yodado y exposición a radiación ionizante. Las técnicas angiográficas invasivas se asocian a una tasa relativamente reducida, aunque no desdeñable, de complicaciones, como alergia grave al contraste en un 0,1% de los casos, complicaciones hemorrágicas relacionadas con el acceso y nefropatía inducida por contraste.
Tratamiento. El tratamiento de la enfermedad arterial periférica aterosclerótica de las extremidades inferiores se orienta a minimizar las complicaciones cardiovasculares de la aterosclerosis que pongan en riesgo la vida del paciente, mejorar la distancia caminada y preservar la extremidad. Las estrategias de revascularización han determinado una transición de los abordajes quirúrgicos abiertos a los tratamientos percutáneos endovasculares con catéter, dada su relativa seguridad y las tasas positivas de éxito y durabilidad de la colocación de endoprótesis. Por ello, los índices de amputación por enfermedad arterial periférica han disminuido alrededor de un 25% en la última década. Isquemia aguda de las extremidades. Los pacientes con isquemia de las extremidades irreversible, extremidad no viable, no han de someterse a angiografía, sino que debe procederse a la programación de la amputación. En los restantes afectados por isquemia aguda de las extremidades, ha de realizarse una angiografía de urgencia para definir la lesión responsable y tratarla endovascularmente si es posible. Antes de la angiografía, se instauran anticoagulación, a fin de evitar la propagación o embolización de trombos, por ejemplo, heparina no fraccionada, 5.000 unidades en bolo y a continuación 1.000 unidades por horas en infusión, y analgesia, por ejemplo, morfina, 2 miligramos por vía intravenosa, según sea necesario, y cualquier enfermedad concomitante, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, se aborda agresivamente, para estabilizar al paciente. Las opciones para una pronta revascularización comprenden: 1. Tratamientos endovasculares, con trombólisis intraarterial, por ejemplo, activador del plasminógeno tisular recombinante, 0,5 mg por horas por vía intraarterial, y o trombectomía o colocación de endoprótesis por catéter, o 2. Trombectomía quirúrgica abierta, con o sin derivación arterial. En general, el tratamiento endovascular se recomienda para pacientes con síntomas de inicio agudo menos de 14 días antes, mientras que la revascularización quirúrgica está indicada para pacientes con síntomas de más de 14 días de duración. Estos abordajes a menudo son complementarios, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. El tratamiento endovascular, menos invasivo, permite proceder a angiografía simultánea para orientar la reperfusión. La cirugía favorece el restablecimiento definitivo del flujo sanguíneo mediante trombectomía o derivación, aunque conlleva mayores riesgos a corto plazo. Figura 79, 3. Aortografía con desplazamiento distal en 3 pacientes con 3 métodos diferentes. Angiografía por sustracción digital, angiografía por tomografía computarizada y angiografía por resonancia magnética. Isquemia crónica de las extremidades inferiores. El tratamiento de la claudicación tiene como objetivo mejorar la distancia caminada y, lo más importante, reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares de la aterosclerosis que pongan en riesgo la vida del paciente. Modificación de los factores de riesgo, prescripción de ejercicio, uso de antiagregantes plaquetarios y tratamiento médico para reducir la claudicación son los elementos básicos del abordaje de la enfermedad arterial periférica crónica estable. Modificación de los factores de riesgo. A los pacientes con enfermedad arterial periférica conocida se les debe animar a modificar y eliminar los factores de riesgo aterosclerótico, como diabetes, consumo de tabaco, hiperlipidemia e hipertensión, y a hacer ejercicio regularmente. Entre los objetivos específicos se cuentan: presión arterial inferior a 140,90 milímetros de mercurio y menor de 130,80 milímetros de mercurio para diabéticos, colesterol LDL inferior a 100 miligramos por decilitro y a 70 miligramos por decilitro si hay alto riesgo de episodios isquémicos, colesterol HDL por encima de 40 miligramos por decilitro y concentración de hemoglobina glicada menor del 7%. A los fumadores, actuales o antiguos, se les ha de preguntar sobre su consumo de tabaco en cada consulta. Deben recibir asesoramiento, y habitualmente se les ofrece farmacoterapia, por ejemplo, tratamiento de sustitución de la nicotina, a veces con vareniclina o bupropión, o incorporación a un programa de abandono del hábito tabáquico. En la enfermedad arterial periférica grave con concentraciones elevadas de proteína C reactiva, el tratamiento con estatinas mejora sustancialmente la supervivencia global. En pacientes con enfermedad arterial periférica, este hallazgo es coherente con los de otros estudios referidos a pacientes con anamnesis de enfermedad vascular, con enfermedad arterial periférica o sin ella, y con elevación de las concentraciones de colesterol LDL o de proteína C reactiva.
El control de la presión arterial es esencial, sobre todo en caso de diabetes coexistente. Los beta-bloqueantes son antihipertensores eficaces, no contraindicados en la enfermedad arterial periférica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, por ejemplo, ramipril, 10 mg por día, mejoran las distancias caminadas sin dolor y máxima y disminuyen el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con enfermedad arterial periférica. Figura 79, 4. A. Angiografía inicial de pierna izquierda que muestra oclusión, puntas de flecha, del segmento femoropopliteo. B. Angiografía posterior al tratamiento tras angioplastia con balón y colocación de endoprótesis. C. Más de 5 años después, el paciente vuelve a presentar claudicación e índice tobillo-brazo reducido. La angiografía por tomografía computarizada de seguimiento muestra estrechamiento de la arteria femoral superficial entre las dos endoprótesis. D. Angiografía final tras angioplastia con balón y colocación de endoprótesis. Tratamiento con ejercicio. Es importante convencer a los pacientes de que el ejercicio, aunque a veces precipita los síntomas de claudicación, no es perjudicial y es el abordaje inicial preferible. Un metaanálisis que comparó tratamientos con ejercicio supervisado y no supervisado constató una mayor mejora de la claudicación con ejercicio supervisado. A menudo, la mejora de la distancia caminada se logra mediante tratamiento farmacológico, abandono del consumo de tabaco y un programa de ejercicio supervisado regular. Un ensayo aleatorizado de pacientes con enfermedad arterial periférica aortoilíaca demostró que los incluidos en un programa de ejercicio supervisado mejoraban más el rendimiento de la marcha que los sometidos a tratamiento primario con endoprótesis o con deambulación domiciliaria y cilostazol. El ejercicio supervisado suele incluir marcha en cinta sin fin, con carga inicial establecida para generar síntomas en 3 a 5 minutos. Se permite que el paciente descanse hasta que los síntomas remitan, pero a continuación se reanuda el ejercicio. El mayor beneficio se obtiene en programas que requieren que el paciente continúe caminando hasta que el dolor sea casi máximo, en sesiones de más de 30 minutos, repetidas 3 o más veces por semana y que se prolongan más de 6 meses. En 1 o 2 meses, el paciente suele comenzar a percibir esos beneficios, que aumentan gradualmente en meses sucesivos. Evidencias recientes avalan el efecto beneficioso de los programas de deambulación domiciliarios con intervención cognitivo-conductual de grupo, destinados a mejorar el rendimiento funcional, en comparación con una rama de control, solo de educación sobre salud. Ello afecta a numerosos pacientes que no pueden, o no desean, participar en programas de ejercicio supervisado. Tratamiento antiagregante plaquetario y antitrombótico. El tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico, generalmente de 75 a 325 mg por día, cuenta con una función ya contrastada en la prevención secundaria de episodios cardiovasculares en pacientes con enfermedad arterial periférica, debido al riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte vascular, con independencia de que estén siendo tratados médicamente, hayan sido sometidos a revascularización endovascular o quirúrgica, o hayan sufrido amputación. Las tienopiridinas, como el clopidogrel, habitualmente 75 mg por día, solo están indicadas cuando no se tolera el ácido acetilsalicílico, basándose en datos comparativos sobre eficacia de ambos fármacos en pacientes con enfermedad arterial periférica. Otra futura posibilidad es el vorapaxar, un antagonista del receptor, un activado por proteasas que reduce significativamente la incidencia de la isquemia aguda de las extremidades y la necesidad de revascularización en la enfermedad arterial periférica. Figura 79, 5. Algoritmo de tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades. Farmacología. En la actualidad son 2 los medicamentos aprobados en Estados Unidos para el tratamiento sintomático de la claudicación intermitente, la pentoxifilina y el cilostazol. El cilostazol, un inhibidor de la fosfodiesterasa, en dosis de 50 a 100 mg 2 veces al día mejora la distancia caminada máxima en un 40 al 50% en comparación con placebo y, según se ha demostrado en un ensayo aleatorizado, reduce la reestenosis en endoprótesis de la arteria femoral. El cilostazol está contraindicado en la insuficiencia cardíaca. La pentoxifilina no ha mejorado uniformemente la distancia caminada en cinta sin fin en ensayos aleatorizados, por lo que no se recomienda.
Las prostaglandinas vasodilatadoras orales, la vitamina y el tratamiento de quelación con ácido etilendiaminotetraacético no han inducido mejora de los síntomas o la distancia caminada. Revascularización. La decisión de proceder a revascularización percutánea o quirúrgica para aliviar la claudicación en la isquemia crónica estable de las extremidades inferiores se basa en la evaluación de riesgos-beneficios, que contrapone la discapacidad y el grado de molestias del paciente a los potenciales riesgos y beneficios a corto y largo plazo de la técnica. Dado que muy pocos pacientes con claudicación están en peligro de perder una extremidad, el primer objetivo de la revascularización es aliviar los síntomas a largo plazo, no preservar la extremidad. Los pacientes seleccionados para revascularización con objeto de aliviar los síntomas de claudicación intermitente deben presentar limitaciones significativas del estilo de vida o incapacidad para trabajar, o no responder a los tratamientos con ejercicio y farmacológico. La estenosis u oclusión de las arterias femoral superficial y poplitea suele asociarse a claudicación de la pantorrilla. La revascularización con cirugía o angioplastia transluminal percutánea, con colocación de endoprótesis o sin ella, está indicada para aliviar la claudicación que condiciona la actividad profesional o el estilo de vida en casos en los que fracasan el ejercicio o los fármacos. La angioplastia es preferible, cuando es posible, en pacientes de menos de 50 años, en los que el riesgo de fracaso del injerto quirúrgico es mayor que en personas de más edad. Ejercicio supervisado. En pacientes con claudicación, el ejercicio supervisado más angioplastia con balón mejora el índice tobillo-brazo. A un año, en comparación con el ejercicio supervisado solo, pero no las variables de calidad de vida. Los ensayos aleatorizados que comparan cirugía y angioplastia muestran índices similares de mortalidad, amputación y permeabilidad a 4 años en pacientes con isquemia de las extremidades inferiores. La angioplastia transluminal percutánea, con endoprótesis o sin ella, es preferible en lesiones abordables, por sus menores niveles de mortalidad y morbilidad perioperatorias. La angioplastia es más eficaz que la cirugía cuando la tasa de permeabilidad del vaso tratado prevista a 5 años es del 30% o superior. Para que el beneficio sea duradero tras la angioplastia, se recomienda la colocación primaria de endoprótesis autoexpandibles de nitinol, o de estenosis autoexpandibles con revestimiento de paclitaxel para lesiones femorales largas, 7 a 10 centímetros, a fin de reducir la reestenosis y mejorar el índice tobillo-brazo. Y la distancia caminada. En lesiones femorales menores, media, 4,5 centímetros, una buena práctica de rutina es la angioplastia con balón inicial, con colocación de endoprótesis si la angioplastia primaria no es satisfactoria. Dispositivos de angioplastia complementarios, como los de aterectomía y crioterapia o el balón de corte, no se han probado significativamente en ninguna población y hay pocos datos que avalen su uso en detrimento de otros abordajes más convencionales y menos costosos. En ensayos aleatorizados, el rendimiento de la angioplastia con láser no es superior al de la angioplastia transluminal percutánea convencional o a la colocación de endoprótesis en la arteria femoral superficial. Dado el sustancial gasto adicional de estos dispositivos, se requieren nuevas evidencias de su eficacia para justificar su uso generalizado. Pequeños ensayos aleatorizados han demostrado mayor permeabilidad cuando la angioplastia femoral se efectúa con balones revestidos de fármaco, en comparación con la angioplastia con balón estándar sola, aunque aún es pronto para saber si este abordaje reemplazará a la colocación de endoprótesis femoropoplíteas en el futuro. En la isquemia crítica crónica de las extremidades inferiores, el tratamiento endovascular ha disminuido la tasa de amputación. Para pacientes con isquemia crítica de extremidades salvables, el tratamiento óptimo es la revascularización de urgencia. El objetivo terapéutico es restaurar el flujo directo pulsátil a la extremidad distal. El establecimiento de flujo ininterrumpido a al menos un vaso infrapoplíteo, arterias tibial anterior o posterior, o peronea, es un requisito previo para la cicatrización de heridas. Figura 79, 6. Estenosis aislada, flechas, de la arteria femoral superficial izquierda observada en angiografía por tomografía computarizada, izquierda, angiografía por sustracción digital, centro, y angiografía digital tras angioplastia transluminal percutánea, derecha. Figura 79, 7.
Curvas de supervivencia de pacientes con claudicación intermitente e isquemia crítica de las extremidades. Isquemia crítica crónica de las extremidades. En la isquemia crítica crónica de las extremidades por enfermedad infrainguinal, la angioplastia transluminal percutánea y la cirugía son equiparables como abordajes de primera línea, aunque el tratamiento endovascular es menos costoso y se asocia a menor morbilidad. Resulta razonable probar inicialmente el tratamiento percutáneo en candidatos a cirugía o angioplastia, sobre todo con esperanza de vida menor de 2 años. El uso de endoprótesis liberadoras de fármaco en las arterias tibiales parece más eficaz que el tratamiento convencional. No obstante, la amputación primaria está indicada en pacientes con necrosis extensa y gangrena infecciosa, con dolor en reposo, sin deambulación y que no son candidatos a revascularización. Los tratamientos celulares y con factores de crecimiento se están investigando para la preservación de extremidades, aunque aún no han demostrado su eficacia clínica. Pronóstico. La enfermedad arterial periférica es una importante causa de afectación aguda y crónica, asociada a capacidad funcional deteriorada, menor calidad de vida, pérdida de extremidades y mayor riesgo de muerte. Alrededor de 2/3 de los casos de enfermedad arterial periférica sufren afectación grave de al menos una arteria coronaria, y 1/4 parte de ellos padecen estenosis significativa de la arteria carótida. En consecuencia, los pacientes con enfermedad arterial periférica afrontan un mayor riesgo de episodios isquémicos cardiovasculares, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico y muerte. En ellos, se estima que los episodios adversos coronarios y cerebrovasculares son de 2 a 4 veces más frecuentes que los que afectan a las extremidades. El pronóstico mejora cuando se sigue un tratamiento recomendado por las directrices correspondientes. Mortalidad por enfermedad arterial periférica. La mortalidad anual en la enfermedad arterial periférica es del orden del 5%, aunque es superior en casos graves. Por ejemplo, la tasa estimada de mortalidad a 1 año para pacientes con isquemia crítica de las extremidades es del 25%, y asciende al 45% en los que requieren amputación. En cambio, la mortalidad anual de la claudicación intermitente es solo del 1 al 2%. En la isquemia aguda de las extremidades, la tasa de amputación a 30 días alcanza el 40%, y para ella se han notificado índices de mortalidad hasta del 30%. A los pacientes con claudicación de las extremidades inferiores debe indicárseles que el riesgo de pérdida de la extremidad es bajo. Los antecedentes de claudicación por sí mismos solo elevan ligeramente el riesgo de amputación a 10 años. Sin embargo, un índice tobillo-brazo reducido y la diabetes mellitus se asocian al desarrollo de dolor isquémico en reposo y úlcera isquémica, que pueden derivar en pérdida de la extremidad. Entre los pacientes con enfermedad arterial periférica, los diabéticos tienen 15 veces más probabilidades de sufrir amputación que los no diabéticos, cuya tasa de amputación anual es inferior al 1%. Otras enfermedades arteriales periféricas. Síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea. El síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, causante de claudicación intermitente en jóvenes y, a menudo, en deportistas, se debe a compresión extrínseca de dicha arteria por los músculos o ligamentos de la fosa poplitea o su entorno. La arteria puede ser comprimida por diversos componentes musculares de la fosa. En ocasiones infrecuentes, también se ve implicada la vena poplitea y a veces se registran síntomas funcionales por hipertrofia de la cabeza medial del músculo gastrocnemio. La evidencia anatómica del atrapamiento puede hallarse en la exploración física o en pruebas de imagen efectuadas por motivos no relacionados hasta en el 4% de personas aparentemente normales, y en pruebas de imagen que revelen compresión de la arteria poplitea con maniobras de provocación hasta en un 80% de personas asintomáticas. El síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea clínicamente evidente es infrecuente. Un estudio ha revelado una prevalencia aproximada del 0,16% en soldados. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Entre los síntomas del síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea se cuentan dolor y parestesias en las extremidades, pies fríos tras el ejercicio, dolor isquémico en reposo e incluso necrosis tisular, cuando casos no diagnosticados evolucionan a degeneración arterial con tromboembolización.
El atrapamiento de la vena poplitea causa inflamación y pesadez en la pierna, varices, calambres nocturnos en la pantorrilla e incluso trombosis venosa profunda. El diagnóstico de síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea es indicado por la demostración de compresión de la arteria en flexión plantar activa contra resistencia. Esta compresión se manifiesta por disminución del pulso arterial pedio en la exploración física y pérdida de señal Doppler de onda continua en las arterias pedias. Los registros de volumen de pulso y las presiones segmentarias en las extremidades deben medirse en reposo, con la rodilla extendida y el tobillo en posición neutra, dorsiflexión y flexión plantar. Los estudios de ejercicio en cinta sin fin muestran reducción de la presión arterial en extremidades sintomáticas tras el ejercicio. La ecografía dúplex arterial, la arteriografía por tomografía computarizada dinámica o la arteriografía por resonancia magnética permiten confirmar diagnóstico y, las dos últimas, ayudan a definir las estructuras causantes del atrapamiento. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento del atrapamiento estructural de la arteria poplitea es mayoritariamente quirúrgico, con alivio del mismo mediante resección o translocación de los elementos compresivos. Si el síndrome no se identifica hasta después de la lesión arterial, a veces son necesarias la reconstrucción arterial o la derivación quirúrgica, idealmente con un injerto autólogo venoso. En el atrapamiento funcional de la arteria poplitea se efectúan resección o translocación de la cabeza medial del músculo gastrocnemio. Cuando el tratamiento se aplica precozmente en la evolución del síndrome, cabe esperar una recuperación completa, con plena resolución de los síntomas. Enfermedad quística adventicial de las arterias de las extremidades inferiores. En la enfermedad quística adventicial se desarrolla en las capas adventicias de la pared arterial un quiste mucinoso que invade la luz arterial. La enfermedad suele afectar a la arteria poplitea, provocando claudicación intermitente, generalmente en hombres de mediana edad. También se ha registrado en las arterias ilíaca externa, femoral, radial y cubital. La causa precisa de la enfermedad quística adventicial se desconoce. Las teorías apuntadas al respecto incluyen trastorno sistémico, traumatismo repetido y vía sinovial embrionaria persistente. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La claudicación intermitente es el síntoma más común de la enfermedad quística adventicial. No obstante, las molestias en la extremidad persisten hasta 20 minutos tras la cesación de la actividad, a diferencia del clásico alivio del dolor al interrumpir la actividad propio de la enfermedad arterial periférica ateroesclerótica. Los síntomas de la enfermedad quística adventicial tienden a ser irregulares, reaparecer sin intervención de agentes precipitantes evidentes y remitir sin explicación. También es posible la isquemia aguda de las extremidades secundaria a compresión arterial y trombosis. El diagnóstico se sospecha cuando el pulso pedio desaparece con flexión pasiva de la rodilla y, ocasionalmente, con ejercicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos la enfermedad se confirma con angiografía por resonancia magnética. En comparación, la arteriografía solo revela la compresión de la luz arterial sin identificar el quiste. Tratamiento y pronóstico. Puede intentarse la aspiración del quiste con guía de imagen, aunque las recidivas son frecuentes. Es improbable que la angioplastia con balón resulte eficaz y duradera, por lo que no se recomienda. La resección quirúrgica del quiste, con potencial injerto de interposición venoso, es el tratamiento primario. Cuando esta alteración se identifica precozmente, cabe prever la resolución completa de la claudicación tras la resección del quiste. Endofibrosis de la arteria ilíaca. La endofibrosis de la arteria ilíaca es una estenosis de la arteria ilíaca externa, que se cree debida a traumatismo repetido en personas que realizan ejercicio intenso y deportistas de competición. Es común en ciclistas o corredores de entre 30 y 50 años de edad. La endofibrosis se produce por hiperplasia de la íntima y fibrosis de la pared arterial. A veces se registra proliferación de células musculares lisas, de la media y de la íntima. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Entre sus síntomas se cuentan claudicación intermitente, que interfiere con el ejercicio, y sensación de inflamación o parestesia en la extremidad inferior proximal, en el momento de máximo ejercicio. La exploración física puede ser normal en reposo, aunque en ocasiones se percibe un soplo en la fosa pélvica o la región inguinal ipsolaterales.
Las pruebas de imagen diagnósticas comprenden mediciones antes y después del ejercicio con un equipo Doppler de presión en el tobillo, en el momento de máximo ejercicio en cinta sin fin con limitación de síntomas. La ecografía y la angiografía con contraste, preferiblemente con la pierna flexionada hasta la altura de la cadera en posición de bicicleta, revelan estenosis concéntrica, a menudo con alargamiento de la arteria ilíaca afectada. Resultan útiles la ecografía intravascular y los gradientes de presión intraarterial translesionales. Tratamiento y pronóstico. La revascularización quirúrgica mediante angioplastia con parche o injertos de interposición ha venido siendo la base del tratamiento. No obstante, la angioplastia transluminal percutánea y la colocación de endoprótesis pueden representar un abordaje inicial óptimo, particularmente en pacientes que acceden a modificar sus rutinas de ejercicio. Sin embargo, en los que continúan haciendo ejercicio de alta intensidad, la durabilidad a largo plazo de una endoprótesis metálica en una arteria propensa a traumatismo repetido resulta problemática. Figura 80.1. Angiografía con el clásico patrón de collar de cuentas, propio de la displasia fibromuscular de tipo medial, en la arteria ilíaca externa. Se observa también aneurisma proximal al área de displasia. Displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular es una enfermedad arterial no ateroesclerótica y no inflamatoria que suele afectar a la capa media de la pared arterial de cualquier arteria del cuerpo. Se registra principalmente en mujeres de entre 20 y 60 años de edad, con un promedio de edad de inicio de 52 años y un intervalo global que oscila entre los 5 y los 83 años. Su prevalencia real se desconoce, aunque en una serie de posibles donantes renales se registró una prevalencia casi del 4%. La fibroplasia medial, el tipo de displasia fibromuscular más habitual, da lugar al clásico aspecto de collar de cuentas en la arteriografía de contraste. La anatomía patológica muestra segmentos alternos de adelgazamiento y engrosamiento de la media arterial, aunque también es posible la afectación predominante de la adventicia o la íntima, que genera un aspecto angiográfico distinto del de la fibroplasia medial. Otros tipos de displasia fibromuscular comprenden una variante de la íntima, que causa estenosis reticular aislada focal en la arteria afectada. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La presentación clínica de la displasia fibromuscular depende de las arterias afectadas y, en ocasiones, es detectada accidentalmente sin que haya síntomas en pruebas de imagen realizadas por otros motivos. Las arterias renales están implicadas en el 80% de los casos, y las carótidas extracraneales lo están en el 75%. La tercera arteria más frecuentemente afectada es la vertebral, en casi el 40% de los pacientes. No sorprende que los dos signos y síntomas más comunes sean la hipertensión y la cefalea. Otros menos habituales son mareo, soplos cervicales y acúfenos pulsátiles. Ocasionalmente, la displasia fibromuscular se detecta en las arterias ilíaca, femoral o poplítea. El diagnóstico de displasia fibromuscular se basa en una combinación de hallazgos clínicos y de imagen. La ecografía Doppler y las angiografías por resonancia magnética y tomografía computarizada permiten identificar la enfermedad y valorar posibles aneurismas, aunque la angiografía con contraste y la ecografía intravascular son las mejores pruebas diagnósticas. Dado que la displasia fibromuscular afecta a distintos lechos vasculares, inicialmente los pacientes han de someterse a pruebas de resonancia magnética o tomografía computarizada globales de las arterias intracraneales, las carótidas extracraneales, la aorta torácica y abdominal y sus ramas, y las arterias renales. Cuando se identifican aneurismas o disecciones arteriales sin evidencia clara de displasia fibromuscular, puede considerarse un posible trastorno genético del colágeno. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento de la displasia fibromuscular depende de la presentación clínica y el alcance de la afectación arterial. A los pacientes asintomáticos se les receta provisionalmente ácido acetilsalicílico. En pacientes jóvenes con inicio súbito de hipertensión y displasia fibromuscular de la arteria renal, la angioplastia transluminal percutánea a menudo cura la hipertensión. Los aneurismas de arterias renales e intracraneales han de ser sometidos a estrecho seguimiento para detectar su eventual expansión y pueden precisar reparación quirúrgica.
La decisión sobre la reparación a menudo se fundamenta en el tamaño del aneurisma, su velocidad de expansión y la presencia de síntomas asociados. La displasia fibromuscular de la arteria carótida generalmente se trata con antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, 81 a 325 mg por día, o con entre 3 y 6 meses de anticoagulación con warfarina, en caso de disección de la arteria carótida. La angioplastia transluminal percutánea se reserva para pacientes con síntomas isquémicos cerebrales hemisféricos y disección progresiva. La angioplastia transluminal percutánea de arterias periféricas se recomienda solo si hay síntomas de claudicación intermitente. En general, los pacientes con displasia fibromuscular presentan un excelente pronóstico. Tras angioplastia transluminal percutánea de las arterias renales, en torno a un tercio de los pacientes hipertensos recuperarán valores de presión arterial normales y el resto experimentarán una mejora sustancial. El tratamiento antiagregante óptimo, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, 81 a 325 mg por día, se recomienda para la mayoría de los afectados de displasia fibromuscular. Las complicaciones más temidas, presentes en menos del 5% de los casos, son el accidente cerebrovascular por disección carotídea progresiva y la rotura de aneurismas arteriales intracraneales o viscerales. Tromboangitis obliterante. Enfermedad de Buerger. La tromboangitis obliterante es un trastorno inflamatorio segmentario no ateroesclerótico que afecta a arterias y venas de tamaño pequeño o medio y a nervios. Es característica en pacientes de menos de 50 años que fuman o mascan tabaco. Aunque rara vez obtenida, la biopsia de los dedos afectados muestra trombos inflamatorios de elevada celularidad, con preservación de la pared arterial. La tromboangitis obliterante es uno de los pocos trastornos vasculares que afectan tanto a arterias como a venas, por lo que también puede desarrollarse tromboflebitis superficial. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes suelen presentar dolor en los dedos o las extremidades, con isquemia digital, claudicación de las extremidades distales, como el arco del pie o el brazo, y úlceras en los dedos. Más del 40% de los casos presentan fenómeno de Raynaud. Los médicos deben mantener un elevado grado de sospecha clínica en fumadores jóvenes con isquemia de las extremidades distales y dolor sin evidencia de ateroesclerosis. Muchos pacientes presentan resultado anómalo de la prueba de Allen, en la que una de las dos arterias principales de la mano, radial o cubital, no se llena después de que el examinador comprima la otra arteria, así como ausencia de pulsos arteriales periféricos. El índice tobillo braquial suele ser anómalo, aun cuando los estudios revelen una circulación arterial proximal esencialmente normal. Los resultados serológicos pletismográficos no muestran evidencias de vasculitis inflamatoria y no se hallan fuentes proximales de émbolos arteriales. A menudo se requiere arteriografía de contraste para detectar afectación arterial distal en ausencia de ateroesclerosis. Las oclusiones arteriales segmentarias con colaterales en sacacorchos se observan con frecuencia, aunque no son patognomónicas. Tratamiento y pronóstico. El fundamento del tratamiento es la abstinencia completa del consumo de tabaco. Aunque menos eficaz, se prescribe con frecuencia tratamiento antiagregante, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, 81 a 325 mg por día. Un ciclo de 28 días del análogo de la prostaciclina y Loprost, 1 nanogramos por kilogramos por minuto durante 6 horas al día, mejora sustancialmente el dolor y acelera la cicatrización de heridas en comparación con ácido acetilsalicílico o simpatectomía lumbar. No hay datos que demuestren efectos beneficiosos de vasodilatadores como los antagonistas del calcio, los alfa-bloqueantes periféricos o el sildenafilo. La simpatectomía digital, el Bosentan, los estimulantes de la médula espinal y la compresión neumática intermitente se han probado, con éxito variable. Los pacientes con tromboangitis obliterante deben suspender cualquier tipo de consumo de tabaco. Los que no consiguen este objetivo suelen experimentar dolor resistente, necrosis tisular recurrente y progresiva necesidad de amputación de extremidades. Figura 80, 2. Enfermedad de Buerger. Dedo de la mano isquémico de un hombre joven, A, y dedo del pie isquémico de una mujer de 28 años, B, con enfermedad de Buerger. Libedo reticular.
La libido reticular es un trastorno vasoespástico que aparece como pigmentación violácea o azulada a modo de red rodeando un área de piel pálida central. Normalmente afecta a las extremidades inferiores. Suele afectar a mujeres entre la segunda y la quinta décadas de la vida y presenta una firme correlación con los anticuerpos antifosfolipídicos. Es infrecuente en hombres. Se trata de una dermopatía isquémica causada por un incremento de la prominencia de los lechos venosos, debido a obstrucción del flujo de entrada arterial, dilatación venosa o bloqueo del flujo de salida venoso. La libido reticular primaria es una alteración benigna agravada por el frío, el tabaco o la afectación emocional, mientras que la secundaria, denominada libido racemosa, es una variante patológica asociada a diversos trastornos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Las piernas y, en menor medida, los brazos, son las principales localizaciones de la libido reticular primaria, en tanto que la cara, el tronco, las nalgas y las extremidades son las propias de la libido racemosa. La discromía de la libido reticular empeora con posturas declives y mejora con elevación. Es importante diferenciar la red vascular habitualmente indolora, simétrica y de vasos intactos de la libido reticular primaria del patrón a menudo doloroso, irregular, asimétrico y de vasos fragmentados observado en la libido racemosa. Una anamnesis completa debe recabar información sobre los factores que exacerban el proceso. En la forma primaria no suelen ser necesarios estudios analíticos, mientras que, para la forma secundaria, se precisan pruebas diagnósticas específicas, como la de concentración de anticuerpos antifosfolipídicos, que comprende anticoagulante lúpico circulante, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos P y C. En ocasiones se obtienen una biopsia cutánea cuando los hallazgos serológicos son indefinidos y el diagnóstico no es claro. El diagnóstico diferencial comprende eritema por calor, vasculopatía libedoide, tipo inusual de libido racemosa, y acrocianosis. Tabla 80, 1. Trastornos asociados a libido racemosa. Panarteritis nudosa, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Siucan, esclerodermia, embolización ateromatosa, mixoma auricular, síndrome antifosfolipídico, síndrome de Sneddon, infecciones, policitemia vera, trombocitopenia esencial, crioglobulinemia, criofibrinogénemia, enfermedad por aglutininas frías, calcicilaxia, hiperoxaluria, fármacos. Amantadina, anfetaminas, ergotaminas, vasopresores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, heparina, minociclina. Tratamiento y pronóstico. Deben evitarse las temperaturas frías, el tabaco y las situaciones estresantes. La libido reticular primaria no precisa tratamiento, aunque los antagonistas del calcio, por ejemplo, nifedipino, 10 a 20 mg vía oral cada 6 horas, o amlodipino, 2,5 a 10 mg por día vía oral, benefician a los pacientes que se encuentran molestos por el aspecto de su piel. El tratamiento de la libido racemosa se centra en el trastorno subyacente. Para la asociada a síndrome antifosfolipídico, enfermedad cerebrovascular, síndrome de Sneddon, o ambos, se recomiendan anticoagulantes como la warfarina, con objeto de alcanzar un índice normalizado internacional de 2 o 3, tratamiento antiagregante, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, 81 a 325 mg por día, o ambos. La libido reticular primaria tiene un pronóstico excelente, mientras que el de la racemosa depende del trastorno subyacente. Embolización ateromatosa. La embolización ateromatosa, también conocida como embolización de cristales de colesterol, enfermedad renal ateroembólica o síndrome de los dedos del pie azules o morados, se debe a acumulación de numerosos cristales pequeños de colesterol o agregados de fibrina plaquetas en las extremidades o en diferentes órganos. Su incidencia exacta es desconocida, en parte porque a menudo no se identifica. En estudios de autopsia no seleccionados, su prevalencia oscila entre el 0,18 y el 2%, habiéndose notificado que es muy superior en personas sometidas a manipulación aórtica, arteriografía o intervenciones cardíacas o vasculares. Hasta el 5 al 10% de los casos de insuficiencia renal aguda pueden deberse a ateroembolia. La embolización ateromatosa es más frecuente en ancianos con ateroesclerosis avanzada, mientras que se diagnostica menos en personas de raza negra, en buena medida por la falta de reconocimiento del patrón dermatológico clásico, como consecuencia de la pigmentación oscura de la piel.
La embolización ateromatosa suele originarse a partir de placas ateroescleróticas ulceradas o estenóticas, o de aneurismas de arterias grandes o pequeñas. Entre los factores que la precipitan se cuentan arteriografía, técnicas endovasculares, cerebrales, coronarias o periféricas, cirugía, traumatismo o anticoagulación. La ateroembolia también sobreviene espontáneamente. La microscopia óptica pone de manifiesto múltiples cristales de colesterol, aciculares y biconvexos, que se alojan en las arteriolas y generan una reacción a cuerpo extraño por la que, días o semanas después del episodio desencadenante, se observan leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y células gigantes multinucleadas. Con el tiempo, este proceso genera daño orgánico por obstrucción intraluminal, isquemia y, en ocasiones, infarto. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los hallazgos dermatológicos en las extremidades inferiores son la presentación clínica más habitual, aunque son posibles manifestaciones clínicas en diferentes órganos. La embolización ateromatosa con frecuencia se pasa por alto o se diagnostica erróneamente, ya que sus signos y síntomas son inespecíficos y diversos. Cuando se sospecha, el diagnóstico suele confirmarse solo a partir de datos clínicos en un paciente que haya experimentado un episodio precipitante, insuficiencia renal aguda o subaguda, hipertensión difícil de controlar o evidencia de embolización periférica. En ciertos casos, el diagnóstico definitivo requiere biopsia cutánea, renal o de tubo digestivo. Pueden registrarse elevación de los marcadores de inflamación, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, o eosinofilia transitoria. El incremento de las concentraciones de amilasa, aminotransferasa hepática, nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina o creatinina cinasa séricas se asocia a afectación de páncreas, hígado, riñón o músculo, respectivamente. La orina no suele ser específica, aunque pueden observarse eosinófilos en la misma. Las intervenciones angiográficas diagnósticas invasivas deben evitarse. Técnicas no invasivas, tales como la angiografía por tomografía computarizada multidetector, la angiografía por resonancia magnética o la ecocardiografía transesofágica, son útiles cuando revelan una aorta marcadamente irregular y rugosa. El diagnóstico diferencial, que depende del órgano afectado, comprende nefropatía inducida por contraste, panarteritis nudosa, vasculitis leucocitoclástica, crioglobulinemia, síndrome antifosfolipídico y púrpura trombocitopénica trombótica. La neoplasia maligna subyacente es parte del diagnóstico diferencial en pacientes con síntomas inespecíficos, como anorexia y pérdida de peso. Es preciso descartar posibles orígenes cardíacos, como endocarditis trombótica no bacteriana, endocarditis infecciosa o mixoma auricular. Figura 83. Libedo racemosa con úlceras isquémicas y patrones violáceos, reticulares y fragmentados en un paciente que desarrolló embolización ateromatosa tras un cateterismo cardíaco. Tabla 82. Manifestaciones clínicas de la embolización ateromatosa. Cutáneas. Dedos de los pies morados o azulados, dedos gangrenosos, libedo reticular o racemosa, petequias, úlceras, nódulos, hemorragias lineales subungueales. Renales. Hipertensión no controlada, nefropatía avanzada, nefropatía terminal. Neurológicas. Amaurosis fugaz, placa de Hollenhorst, ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovascular, confusión, síndrome cerebral orgánico, infarto de médula espinal. Gastrointestinales. Dolor abdominal, diarrea, hemorragia digestiva, intestino isquémico, pancreatitis aguda, colecistitis gangrenosa aguda. Cardíacas. Angina de pecho, infarto de miocardio. Síntomas inespecíficos. Fiebre, pérdida de peso, malestar general, mialgias, anorexia, náuseas, vómitos. Tratamiento y pronóstico. El principal aspecto del tratamiento es la prevención, y la de la ateroembolia recurrente resulta esencial. El abandono del consumo de tabaco y el control agresivo de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia han de asegurarse para prevenir la progresión de la enfermedad. En ausencia de ensayos aleatorizados, el tratamiento tiende a evitar la embolización recurrente, eliminando el posible origen de los ateroémbolos y aportando asistencia sintomática al órgano u órganos terminales dañados. Los pacientes con úlceras isquémicas requieren control del dolor y atención local de las heridas.
Las estatinas, por ejemplo, atorvastatina, 10 a 80 mg por día, o rosuvastatina, 10 a 40 mg por día, para obtener concentraciones óptimas de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, han registrado resultados beneficiosos, probablemente por su actividad estabilizadora de la placa. Otros abordajes farmacológicos se han probado con diferente éxito, como los antiagregantes plaquetarios, ácido acetilsalicílico o clopidogrel, los antagonistas del calcio, por ejemplo, el nifedipino, 10 a 20 mg vía oral cada 6 horas, o amlodipino, 2,5 a 10 mg por día vía oral, el cilostazol, 100 mg vía oral cada 12 horas, la pentoxifilina, 400 mg, vía oral cada 8 horas, y las prostaglandinas intravenosas. El uso de anticoagulantes resulta controvertido, por la probabilidad de que favorezcan la inestabilidad de la placa, y los datos disponibles no avalan el uso de corticosteroides. Abordajes no farmacológicos. Abordajes no farmacológicos, tales como la simpatectomía química o quirúrgica o el uso de estimulador de médula ósea o de bombas de flujo arterial, pueden ayudar a controlar el dolor. Los tratamientos endovasculares, angioplastia, colocación de endoprótesis, aterectomía o injertos de endoprótesis recubiertas, y uso de dispositivos de protección embólica, contribuyen a prevenir futuros episodios embólicos, aunque los estudios al respecto son limitados y es necesaria una evaluación clínica más completa. Tratamientos quirúrgicos, tales como la tromboendarterectomía, el injerto de derivación aortobiilíaca o aortobifemoral, o la reconstrucción extraanatómica, pueden ser necesarios para eliminar el origen de posibles embolías y reducir la ulterior embolización. Los pacientes con ateroesclerosis avanzada y embolización ateromatosa presentan mal pronóstico. La mortalidad estimada a un año es del orden del 15%, aún con un tratamiento médico óptimo. Trastornos térmicos. Eritromelalgia. El término eritromelalgia deriva del griego eritros, rojo, melos, extremidad, y algos, dolor. La entidad se caracteriza por períodos episódicos de eritema, calor aumentado e intenso dolor en las extremidades. Se trata de un trastorno infrecuente, que afecta a mujeres jóvenes o de mediana edad, adolescentes y niños. Su incidencia exacta no se conoce, aunque, por ejemplo, se ha referido un valor de 1,3 por 100.000 habitantes del condado de Olmsted, en Minnesota. La eritromelalgia también afecta casi al 30% de los casos de policitemia vera. Se dan formas tanto primarias, familiares y esporádicas idiopáticas, como secundarias. Los principales desencadenantes son la exposición al calor o el aumento de la temperatura ambiente. La forma familiar es autosómica dominante, con inicio de los síntomas habitualmente durante la infancia. Se cree que su fisiopatología se asocia a neuropatía de fibras pequeñas y vasculopatía. Aunque la causa precisa de la eritromelalgia es desconocida, es un trastorno neuropático con hiperexcitabilidad neuronal por anomalías de los canales del sodio por mutación del gen, SCN9A, que codifica el canal del sodio NAF1, 7V, localizado en 2Q. Las causas de la eritromelalgia secundaria tampoco se conocen, aunque se cree que están relacionadas con cambios funcionales neuropatológicos y microvasculares inducidos por una alteración subyacente. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Suele observarse una tríada de hallazgos clínicos constituida por eritema, calor aumentado e intenso dolor en las extremidades. Las extremidades inferiores, plantas de los pies, se ven afectadas más frecuentemente que las manos, y se han notificado casos en las rodillas, los codos, las orejas y la cara. Los síntomas suelen ser bilaterales y paroxísticos. Los ataques, que duran desde unos minutos hasta horas o días, suelen agravarse por posición declive, alcohol, habitaciones calientes, el calor del verano, ejercicio o, simplemente, por usar calzado abrigado, o calcetines o guantes gruesos. La eritromelalgia es a menudo incapacitante y, en las formas secundarias, a veces causa úlceras o gangrena. La anamnesis y la exploración física son fundamentales para el diagnóstico. La exploración física suele ser normal, salvo que el paciente sea examinado durante un ataque. Una exploración vascular y neurológica completa debe incluir detección de cambios de color y medición de las temperaturas cutáneas elevadas durante un ataque. El hemograma completo es esencial para descartar trastornos mieloproliferativos subyacentes.
Otras pruebas, como electromiografía, estudios de conducción nerviosa, pruebas de fibras nerviosas autónomas y pequeñas, y estudios vasculares, ayudan a descartar otros trastornos. La prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor contribuye a valorar la neuropatía de fibras pequeñas. Las pruebas genéticas son útiles para diagnosticar la eritromelalgia primaria. El diagnóstico diferencial comprende síndrome de dolor regional complejo, celulitis, neuropatía periférica, osteomielitis, síndrome de Raynaud, acrocianosis, enfermedad arterial periférica y gota. Tratamiento y pronóstico. Los pacientes han de evitar las condiciones agravantes, tales como ejercicio, calzado apretado e ingesta del alcohol, y aprender a refrigerar las áreas afectadas sin producir lesiones tisulares. Se experimenta alivio enfriando la zona afectada con un ventilador o abanico, toallas frías, manta de enfriamiento o inmersión en agua helada. La elevación de los pies puede ser útil. A menudo se prueban fármacos para tratar la neuropatía y la vasculopatía. En un pequeño ensayo aleatorizado, el hiloprost intravenoso, en dosis variables hasta 6 horas por día durante 3 días consecutivos, redujo significativamente los síntomas y la disfunción simpática. En la forma genética, un pequeño ensayo constató efectos beneficiosos del uso oral de SHEN 402, inhibidor del NaF1, 7, designado como fármaco sin interés comercial por la Food and Drug Administration de Estados Unidos. El ácido acetilsalicílico es útil en pacientes con trastorno mieloproliferativo subyacente. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, nortriptilina, 25 a 100 mg por día vía oral, los anticonvulsivos, por ejemplo, pregabalina, 50 a 100 mg vía oral 3 veces al día, la mexiletina, 10 mg por kilogramos por día vía oral, los parches de lidocaína tópica y los opioides, por ejemplo, hidromorfona, 2 a 8 mg vía oral, cada 4 a 6 horas, según las necesidades, se han empleado con efectos beneficiosos de tratamientos en algunos pacientes. El gel tópico de amitriptilina al 1% y ketamina al 0,5% ha registrado resultados prometedores, sin efectos secundarios sistémicos. Otros métodos, tales como programas de rehabilitación del dolor, biorretroalimentación, simpatectomía y bloqueos epidurales, se han probado con resultados variables. Los pacientes presentan calidad de vida disminuida y su esperanza de vida también se ve reducida, sobre todo por suicidio. Figura 80, 4. Síndromes clínicos causados por calor o frío. Figura 80, 5. Eritromelalgia. Se observa eritema en los pies. En la exploración física se detectan dolor y calor aumentado en la piel. Tabla 80, 3. Causas de eritromelalgia secundaria. Neoplasias mieloproliferativas. Trombocitopenia esencial, policitemia vera, leucemia mielógena crónica, síndrome mielodisplásico. Fármacos. Antagonistas del calcio, ciclosporina, bromocriptina, pergolida. Enfermedades infecciosas. Virus de la inmunodeficiencia humana, vacuna de la hepatitis B, vacuna de la gripe, mononucleosis infecciosa, virus de la varicela. Conectivopatías. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Neuropáticas. Neuropatía diabética, neuropatías periféricas, neurofibromatosis, síndrome de Rayleigh, esclerosis múltiple, enfermedad de la médula espinal. Neoplásicas. Síndrome paraneoplásico, astrocitoma, timoma maligno, cáncer colorectal, pulmonar y tiroideo otras. Ingestión de setas, intoxicación por mercurio. Eritema por calor. El eritema por calor es un trastorno cutáneo hiperpigmentado por exposición repetida o crónica a una fuente de calor o radiación infrarroja que no llegue a emitir el calor suficiente para producir quemaduras en la piel. Su incidencia es desconocida, aunque es más frecuente en mujeres que en hombres. Las manifestaciones cutáneas se deben a afectación de la dermis y el sistema del plexo venoso. Las alteraciones displásicas predisponen a queratosis actínica y carcinoma espinocelular. El eritema por calor constituye un riesgo laboral para personas cuyos brazos se ven expuestos repetidamente al fuego o el calor en panaderías, fundiciones o cocinas.
También es consecuencia de la aplicación o el contacto repetido con botellas de agua caliente, paños calientes, mantas eléctricas, e incluso puede observarse en personas que se sitúan muy próximas a salidas de aire caliente, estufas de leña o incluso calefacción de los automóviles. Asimismo, se han comunicado casos en los muslos en personas que utilizan ordenadores portátiles. Figura 86. Eritema por calor. Se observan hiperpigmentación y patrón de libedo reticular en un paciente que usaba una manta eléctrica para aliviar el dolor lumbar. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los pacientes no suelen presentar síntomas, aunque en ocasiones refieren una leve sensación de quemazón o picor. El cambio de color cutáneo se describe como hiperpigmentación parda, reticular y eritematosa. En casos crónicos se han notificado úlceras y lesiones vesiculares. El diagnóstico se establece clínicamente solo a partir de hallazgos dermatológicos. Deben indagarse los antecedentes de exposición a fuentes de calor o radiación infrarroja, ya que ninguna prueba analítica es útil. Si hay signos de transformación maligna es preciso obtener una biopsia. El diagnóstico diferencial incluye la libedo reticular y la libedo racemosa. Tratamiento y pronóstico. La eliminación de la fuente de calor causante del proceso es esencial para el tratamiento, y se ha de advertir a los pacientes que eludan la exposición prolongada a cualquier forma de calor infrarrojo. Para reducir la hiperpigmentación se han empleado tretinoína o hidroquinona tópicas. El pronóstico es favorable una vez erradicada la fuente de calor, aunque el trastorno puede convertirse en crónico y progresivo si la exposición prolongada y repetida continúa. Se recomiendan exámenes de seguimiento ante el potencial de transformación maligna. Fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se define como ataques episódicos de alteración de la pigmentación en los dedos, inducidos por frío o estímulos emocionales y que dan lugar a un característico cambio de color trifásico, de blanco a azulado y a rojo. En Estados Unidos, el fenómeno afecta al 3 al 5% de la población, y es más común en mujeres jóvenes, en las que se ha notificado una prevalencia del 5 al 15%. Dicha prevalencia es mayor en regiones septentrionales de clima frío y en fumadores. Los antecedentes familiares, la exposición a estrógenos y el estrés emocional suelen asociarse al fenómeno de Raynaud en mujeres. El síndrome de vibración de la mano y el brazo es más frecuente en hombres, especialmente en los que utilizan martillos neumáticos, motosierras, lijadoras y trituradoras. También se han referido casos en mecanógrafos, pianistas, carniceros y operadores de máquinas de coser. La fisiopatología de la vasoconstricción en el fenómeno de Raynaud no se conoce bien. Comprende anomalías de la pared vascular, mecanismos de control neural y factores intravasculares, como activación plaquetaria y estrés oxidativo. A medida que la vasoconstricción arterial remite, la constricción venular poscapilar provoca desoxigenación de la sangre y aspecto cianótico. Con el recalentamiento, el flujo sanguíneo aumenta por vasodilatación, lo que provoca el aspecto enrojecido e hiperémico de los dedos. El fenómeno de Raynaud primario es un trastorno vasoespástico benigno, mientras que diversas alteraciones se asocian a la forma secundaria. Varias características clínicas contribuyen a diferenciar ambas formas. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por un cambio de color trifásico en los dedos, con palidez, cianosis y rubor tras exposición al frío o estímulos estresantes. En muchas personas no se produce la transición de los tres colores y la palidez es el único hallazgo. Los dedos medio y anular son los afectados más habitualmente, mientras que el pulgar queda muchas veces preservado. El fenómeno se produce también en los dedos de los pies, la nariz, las orejas, la lengua, las rodillas o los pezones. Los pacientes pueden experimentar parestesias y torpeza de manos durante un ataque. Algunos perciben entumecimiento, dolor isquémico intenso e incluso necrosis. Tabla 84. Trastornos subyacentes asociados a fenómeno de Raynaud secundario. Reumatológicos. Esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Siucan, trastornos del tejido conectivo mixtos. Enfermedad arterial obstructiva. Ateroesclerosis, tromboangitis obliterante, embolia arterial. Trastornos ocupacionales medioambientales.
Síndrome del martillo hipotenar, síndrome de vibración de la mano y el brazo, congelación. Endocrinos. Hipotiroidismo. Hematológicos. Policitemia vera, mieloma múltiple, crioglobulinemia, criofibrinogenemia, aglutininas frías. Fármacos. Anfetaminas, cocaína, beta bloqueantes, clomidina, preparaciones de cornezuelo del centeno, anticonceptivos orales, ciclosporina, ciertos antineoplásicos. Infecciones. Antigenemia de hepatitis B y C, síndrome de la salida torácica, aneurisma de la arteria subclavia. Síndrome de dolor regional complejo, fístula arteriovenosa, intoxicación por plomo o arsénico. Tabla 80, 5. Características indicativas de fenómeno de Raynaud primario o secundario. Característica clínica, primario o secundario. El sexo. En el primario, la mujer, en el secundario la mujer u hombre. La edad. En el primario menor que 40 años, en el secundario mayor igual a 40 años. Afectación. En el primario, bilateral, en el secundario unilateral o bilateral. Isquemia o úlceras en los dedos. En el primario, ausentes, en el secundario más menos. Causa subyacente. En el primario, ausente, en el secundario presente. Síntomas sistémicos. En el primario, ausentes. Y en el secundario más menos. Figura 80, 7. Fenómeno de Raynaud unilateral. Tabla 80, 6. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos del fenómeno de Raynaud. Tratamientos no farmacológicos. Educación y apoyo al paciente en relación con su trastorno. Evitación de la exposición al frío u otros desencadenantes. Uso de prendas de abrigo para mantener la temperatura corporal central, cubriendo todo el cuerpo, y usando bufanda y gorro. Enseñanza sobre cómo abordar los ataques. Evitación del frío, técnicas de calentamiento. Evitación de la nicotina. Biorretroalimentación. Tratamientos farmacológicos. Antagonistas del calcio, nifedipino, 10 a 20 mg cada 6 horas, y amlodipino, 2,5 a 10 mg cada 25 horas, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafilo, 25 a 50 mg 3 veces al día. Tadalafilo, 5 a 20 mg 3 veces al día, e inhibidores de la fosfodiesterasa 3, cilostazol, 100 mg 2 veces al día. Nitroglicerina tópica, 2,5 centímetros cada 6 horas. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina, especialmente para Raynaud asociado a esclerodermia. Otros. Hidralacina, 10 a 50 mg 4 veces al día. Reserpina, 0,1 a 0,25 mg por día vía oral. Bosentan, 125 mg vía oral 2 veces al día. Prostaglandinas. Iloprost, epoprostenol, alprostadilo, veraprost. Antitrombóticos anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, 81 a 325 mg por día. Dipiridamol, 75 mg 3 veces al día. Heparina por nomograma basado en el peso, heparina de bajo peso molecular enoxaparina, 1 mg por kilogramo cada 12 horas. Toxina botulínica de tipo A. Anamnesis. La evaluación se inicia con una anamnesis completa. En el Raynaud primario la exploración física es normal, salvo en un ataque en curso. En el Raynaud secundario los hallazgos comprenden úlceras en las puntas de los dedos o prueba de Allen anómala. Las pruebas analíticas de rutina para evaluar el fenómeno de Raynaud secundario incluyen hemograma completo, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, análisis de orina, pruebas de función tiroidea, anticuerpos antinucleares, electroforesis de proteínas séricas y radiografía de tórax. Si la prueba de anticuerpos antinucleares es positiva o la anamnesis y la exploración física apuntan a un trastorno reumatológico subyacente, debe procederse a valorar los autoanticuerpos específicos. Dependiendo de la presentación clínica, otras pruebas de utilidad son las concentraciones de crioglobulinas, criofibrinógeno y aglutininas frías. Diversas pruebas no invasivas permiten diferenciar el fenómeno de Raynaud primario y secundario, y evaluar el alcance del vasoespasmo, entre ellas fotopletismografía, registros del volumen de pulso, flujometría a Doppler con láser, ecografía dúplex y microscopia capilar del pliegue ungueal, a menudo realizada tras provocación de estrés por frío, por ejemplo por inmersión de las manos en agua helada.
A veces son necesarias pruebas de angiografía por resonancia magnética o con contraste. Esta última contribuye a determinar la causa de la isquemia. Tratamiento y pronóstico. Las modificaciones del estilo de vida, evitando por ejemplo la exposición a frío y estímulos estresantes conocidos, con especial atención al mantenimiento de la temperatura corporal central y del calor en las extremidades, son esenciales para prevenir ataques. El fenómeno de Raynaud se trata con abordajes farmacológicos y no farmacológicos. Los antagonistas del calcio reducen los ataques y la gravedad de los síntomas en el fenómeno de Raynaud primario. El tratamiento agresivo de la alteración subyacente es crucial para abordar el fenómeno de Raynaud secundario. En él son claros los efectos beneficiosos de los antagonistas del calcio, por ejemplo, nifedipino, 10 a 20 mg vía oral cada 6 horas, o amlodipino, 2,5 a 10 mg por día vía oral, y el iloprost, 1 nanogramos por kilogramos por minuto durante 6 horas al día, al igual que los del bloqueo del receptor de endotelina, por ejemplo, bosentan, 62,5 a 125 mg 2 veces al día. Los inhibidores de la fosfodiesterasa también ejercen beneficios moderados. En los casos más graves puede ser necesario controlar el dolor con opioides, simpatectomía química o quirúrgica, o estimulación de la médula espinal, particularmente si existen úlceras digitales que no cicatrizan y pérdida tisular. El pronóstico del fenómeno de Raynaud primario es excelente, mientras que el del secundario depende de la alteración subyacente. Eritema pernio. El eritema pernio, también conocido como sabañones, es un trastorno vasoespástico inducido por frío que afecta a la piel tras la exposición a temperaturas frías superiores a 0 grados Celsius o clima húmedo. Es más frecuente en el norte de Estados Unidos y en el noroeste de Europa. Afecta a niños y ancianos, pero es más común en mujeres de entre 15 y 30 años y en personas de baja masa corporal. La causa es desconocida, aunque probablemente se relacione con vasoconstricción inducida por frío, causante de isquemia de los vasos y el tejido circundante. Sus hallazgos histopatológicos comprenden edema dérmico, necrosis queratinocítica e infiltrado linfocítico dérmico profundo. Puede ser agudo o crónico. El eritema pernio agudo se desarrolla pocas horas después de la exposición, mientras que el crónico se asocia a exposición a temperaturas frías superiores a la de congelación o a condiciones de humedad. Figura 88. Eritema pernio en los dedos del pie derecho. Las lesiones del segundo, el tercer y el cuarto dedo son las típicas lesiones descamativas pardo-rojizas o amarillentas. La del quinto dedo puede confundirse con una embolización ateromatosa. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. El eritema pernio sobreviene con mayor frecuencia desde el final del otoño hasta el inicio de la primavera en entornos húmedos o fríos, con temperaturas superiores a 0 grados Celsius. El eritema pernio agudo se caracteriza por prurito intenso, entumecimiento o sensación de quemazón desarrollados poco después de la exposición a las condiciones de frío o humedad y que desaparecen en pocas semanas. El eritema suele ser simétrico y afectar a dedos de manos y pies y, con menor asiduidad, a nariz, orejas, mejillas o muslos. Se asocia a lesiones cutáneas, máculas, pápulas o placas, pardas o morado-azuladas, múltiples y eritematosas, que en ocasiones evolucionan formando ampollas o úlceras. El eritema pernio crónico aparece tras exposición repetida al frío y da lugar a pápulas, máculas o nódulos cianóticos. A menudo, los pacientes refieren antecedentes de episodios similares registrados cada año durante los meses fríos, que habitualmente remiten con temperaturas más cálidas. El diagnóstico se basa en la anamnesis y la exploración física. En general, la exploración arterial es normal. Los registros de volumen de pulso pueden revelar vasoconstricción, aunque la capilaroscopia suele ser normal. A veces se precisa una biopsia cutánea para distinguir el eritema pernio de otros trastornos, como fenómeno de Raynaud, congelación, acrocianosis, embolización ateromatosa, eritema nudoso, eritema indurado, lupus eritematoso, sarcoidosis o ateroesclerosis. Son necesarias pruebas analíticas para descartar la colagenopatía vascular subyacente. Tratamiento y pronóstico. El tratamiento incluye antagonistas del calcio, nifedipino, 20 a 60 mg por día, o amlodipino, 2,5 a 10 mg por día vía oral, para aliviar los síntomas. El nifedipino se administra también en forma de gel tópico.
También se ha notificado la utilidad de la pentoxifilina, 400 miligramos 3 veces al día, y la capsaicina. Prevención. Es necesario advertir a los pacientes sensibles al eritema pernio que eviten la exposición al frío. Si deben estar a la intemperie en entornos de clima frío o húmedo, es conveniente que vistan adecuadamente con ropa de abrigo, calzado aislante, bufanda, guantes y gorro. Normalmente, el eritema agudo remite de forma espontánea. El crónico puede producir cicatrización, atrofia y enfermedad vascular oclusiva crónica. Congelación. La congelación es una lesión local inducida por frío que se produce cuando las personas se exponen a temperaturas inferiores al punto de congelación de la piel intacta o con temperaturas por encima de dicho punto, asociadas a entorno húmedo, altitud elevada o fuertes vientos. Considerada antaño un problema exclusivamente militar, en la actualidad la congelación se produce sobre todo en personas de 30 a 49 años de edad que participan en deportes de invierno al aire libre, en indigentes, en personas con trastornos psiquiátricos, consumo excesivo de alcohol u otras drogas ilegales, o en supervivientes a traumatismos al aire libre. Las personas con enfermedad arterial periférica o antecedentes de consumo de tabaco, y los niños, ancianos y diabéticos también presentan mayor riesgo. La lesión por congelación comprende 3 componentes fisiopatológicos: lesión tisular por formación de cristales de hielo, deshidratación intracelular e isquemia. Figura 89. Ampollas en un paciente con congelación. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La gravedad de la congelación se relaciona con la temperatura absoluta y la duración de la exposición. La mayor parte de las lesiones se producen en los dedos de manos y pies, aunque también resultan afectadas las orejas, la nariz y las mejillas. Los pacientes refieren entumecimiento o parestesias, torpeza y falta de coordinación en las manos cuando están afectadas. En ocasiones, el entumecimiento persiste después del recalentamiento. La piel puede aparecer pálida, cerosa y fría al tacto, y a veces se registra inflamación extensa, dependiendo del alcance de la congelación. A menudo aparecen grandes ampollas de color claro, seguidas de costras negras. En la congelación grave resultan dañados músculos, tendones, cartílagos, articulaciones y huesos. Durante el proceso de recalentamiento el dolor suele ser intenso. El diagnóstico de congelación se establece a partir de la anamnesis de la exposición y la exploración física. El diagnóstico diferencial comprende enfermedad arterial periférica, eritema pernio, pie de trinchera o quemaduras térmicas. Tratamiento y pronóstico. El reconocimiento apropiado de la congelación y la eliminación de la exposición al frío son esenciales. El recalentamiento local ha de iniciarse solo si no se produce una nueva exposición al frío durante el traslado del paciente al hospital. Un recalentamiento rápido e ininterrumpido en un baño de agua a entre 40 y 42 grados Celsius durante 15 a 30 minutos resulta crucial para minimizar la pérdida de tejido. La retirada de la ropa mojada o húmeda es importante, y deben evitarse el frotamiento y el masaje. El entablillado y la elevación de la extremidad afectada ayudan a minimizar la inflamación y mejoran la perfusión. Los pacientes han de ser tratados con toxoide tetánico, analgésicos, por ejemplo, hidromórfona, 2 a 8 miligramos vía oral o parenteral cada 3 o 4 horas, según el dolor, y antibióticos de amplio espectro en caso de infección tisular secundaria. Importantes pilares del abordaje son un baño diario de hidromasaje con agua tibia y la fisioterapia. Las ampollas enteras no deben manipularse, mientras que las rotas han de cubrirse con una pomada antibiótica, por ejemplo de neomicina, bacitracina, polimixina B. La combinación de ácido acetilsalicílico, 250 miligramos, prostaciclina, 0,5 a 2 nanogramos por kilogramos intravenoso durante 6 horas, 8 días consecutivos, y activador del plasminógeno tisular, 100 miligramos el día 1, se ha mostrado prometedora a la hora de lograr una disminución significativa de la tasa de amputaciones en pacientes con congelación grave, en comparación con ácido acetilsalicílico más buflomedilo. Siempre que sea posible, el desbridamiento quirúrgico y la amputación han de evitarse hasta que se produzca una demarcación completa. Los pacientes que sufren una congelación son más sensibles a eventuales lesiones por frío futuras.
Son sensibles asimismo a dolor crónico, síndrome de dolor regional complejo, hipersensibilidad al frío y reducción de la sensibilidad al tacto. Acrocianosis. Definición. La acrocianosis es una alteración clínica mal definida y a menudo malinterpretada que se manifiesta con discromía azulada o cianótica, indolora y simétrica, que afecta a las manos, a los pies o a ambos. Presenta formas primarias y secundarias. La acrocianosis primaria es generalmente un trastorno benigno, registrado sobre todo en mujeres entre la segunda y la cuarta décadas de la vida. Suele ser más habitual en climas fríos y se ha referido predisposición familiar a padecerla. Su incidencia global se desconoce, aunque se ha comunicado una prevalencia de entre el 20 y el 40% en personas con anorexia nerviosa y del 25% en el conjunto de pacientes con cáncer. Originalmente se consideraba que la acrocianosis era un trastorno vasoespástico desarrollado cuando pequeñas arterias y arteriolas cutáneas experimentan constricción, con reducción del flujo sanguíneo, la dilatación y la desaturación de oxígeno en las vénulas. Datos más recientes indican que las bajas presiones y el flujo lento inducen constricción capilar. La causa subyacente de la acrocianosis primaria es desconocida. La secundaria se asocia a numerosos trastornos y compuestos, como síndrome de Ehlers-Danlos, hipoxemia, crioglobulinas, criofibrinógeno, aglutininas frías, anticuerpos antifosfolipídicos, neoplasia maligna, lesión de médula espinal, intoxicación por arsénico, inanición y ciertos fármacos. También se observa en el síndrome de la mano hinchada, propio de consumidores de drogas por vía intravenosa que se inyectan en manos o dedos. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La discromía azulada, persistente e indolora, suele afectar a las manos y los pies, pero también a los antebrazos, la nariz y las orejas, e incluso a los pezones. La acrocianosis se ve agravada por la exposición al frío, el estrés emocional o la posición declive de las extremidades, y mejora con la elevación. Los pacientes refieren, además, viscosidad e hiperhidrosis en las manos y los pies. La acrocianosis secundaria puede ser asimétrica y asociarse a dolor, úlceras, pérdida tisular o gangrena. El diagnóstico de acrocianosis se basa en la anamnesis y la exploración física. La evaluación analítica debe incluir hemograma completo, perfil metabólico y concentraciones de anticuerpos antifosfolipídicos, aglutininas frías, criofibrinógeno y crioglobulinas, así como pruebas de trastornos del tejido conectivo. El diagnóstico diferencial comprende fenómeno de Raynaud, eritema pernio, eritromelalgia, y cianosis periférica. La acrocianosis se distingue de la cianosis periférica por la presencia de cianosis en las membranas mucosas e hipoxia en muestras de sangre arterial. Tratamiento y pronóstico. La acrocianosis primaria no requiere más tratamiento que medidas de apoyo y evitación de la exposición al frío y la humedad. Puede considerarse un abordaje de prueba con bloqueantes alfa-adrenérgicos, como la prazosina. Los antagonistas del calcio, como el amlodipino o el nifedipino, no suelen resultar útiles. Los bioflavonoides y los derivados del ácido nicotínico se han mostrado beneficiosos en ciertos casos, y el bloqueo nervioso simpático y la simpatectomía pueden probarse en los casos más graves. El tratamiento de la acrocianosis secundaria depende de la causa subyacente. El pronóstico de la acrocianosis primaria es excelente. El de la secundaria depende de la causa subyacente. Enfermedad venosa periférica. Trombosis venosa profunda. Definición. La trombosis venosa profunda es la enfermedad más importante de las venas periféricas y presenta una incidencia anual estimada del 0,1% en personas de raza blanca. La mayoría de los émbolos pulmonares se generan a partir de una trombosis venosa profunda en las piernas. De hecho, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar suelen considerarse manifestaciones clínicas diferentes de una misma enfermedad, la tromboembolia venosa, porque hasta un 50% de los pacientes que presentan trombosis venosa profunda proximal, vena poplitea o más proximal, sintomática muestran, en pruebas de imagen, evidencia de émbolos pulmonares clínicamente silentes, y hasta un 90% de los pacientes con émbolos pulmonares confirmados tienen trombosis venosa profunda, a pesar de que apenas un 15% de ellos presentan síntomas en las piernas. En su mayor parte, la base del abordaje de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar es la misma.
La anticoagulación a largo plazo, mayor que 3 meses. La tromboflebitis superficial consiste en trombosis e inflamación de una o más venas superficiales. Siempre que el trombo asociado no se haya extendido a las venas profundas, los pacientes afectados presentan riesgo desdeñable de desarrollo de embolia pulmonar y, a menudo, reciben tratamiento conservador con hielo, elevación de las extremidades y medicación antiinflamatoria. Biopatología. La tríada de Fialkow de hipercoagulabilidad, éstasis venosa y lesión de la pared vascular ofrece un modelo para el conocimiento de muchos de los factores de riesgo inductores de trombosis. Por ejemplo, en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera o rodilla, la lesión del endotelio venoso se debe a la intervención quirúrgica, la éstasis venosa es el resultado de la inmovilización perioperatoria y la hipercoagulabilidad se asocia a fracaso fibrinolítico postoperatorio. En otros pacientes, una trombofilia o tendencia al coágulo identificable, como la deficiencia congénita de antitrombina, antes antitrombina 3, o la presencia de factor 5 Leiden, combinada con el uso de anticonceptivos orales, da lugar a trombosis venosa profunda en mujeres en edad fértil. No obstante, una proporción relativamente alta de pacientes presentan trombosis venosa profunda inexplicable, sin factores de riesgo clínico que causen daño endotelial, ni éstasis venosa o trombofilias identificables causantes de hipercoagulabilidad. Sin duda, en algunos de estos pacientes queda por determinar que presenten trombofilia, pero la trombosis venosa profunda se califica actualmente como idiopática o no provocada. Manifestaciones clínicas. Los aspectos clínicos de trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores son dolor en la pierna, dolor a la palpación, hinchazón, cordón palpable, cambio de color, rojo para inflamación y morado para éstasis venosa, así como dilatación y prominencia de las venas superficiales. Estos signos y síntomas son inespecíficos, de modo que se precisan cuidadosas pruebas de imagen para establecer un diagnóstico definitivo. En pacientes que presentan síntomas sospechosos de trombosis venosa profunda, esta halla confirmación solamente en el 10 al 30% de los casos. Por otro lado, es posible que pacientes con síntomas y signos relativamente menores tengan trombosis venosa profunda extensa, con embolia pulmonar o sin ella. En cambio, alrededor de un tercio de los pacientes con rasgos altamente indicativos de trombosis venosa profunda en realidad no la padecen, por ejemplo, pacientes con rotura de quiste de Baker. Figura 81.1. Trombosis venosa profunda que se manifiesta en forma de hinchazón aguda de la pierna izquierda. Obsérvese la dilatación de las venas superficiales. La pierna se mostraba caliente al tacto, y la palpación a lo largo del recorrido de las venas poplitea y femoral izquierdas causaba dolor. Menos del 50% de las trombosis venosa profunda se manifiestan de esta forma y otras enfermedades pueden parecer una trombosis venosa profunda, de modo que siempre están indicadas pruebas adicionales. Obsérvese la lesión psoriásica coexistente bajo la rodilla derecha del paciente. Tabla 81.1. Pauta de predicción de trombosis venosa profunda. Características clínicas, y puntuación. Una puntuación de 0 o inferior indica baja probabilidad, 1 o 2 indica probabilidad moderada y 3 o superior indica alta probabilidad. Cáncer activo, tratamiento en curso en los 6 meses previos o cuidados paliativos, 1. Parálisis, paresía o inmovilización reciente de extremidades inferiores con escayola, 1. Reposo en cama reciente mayor que 3 días o cirugía mayor en los últimos 3 meses que ha requerido anestesia, 1. Sensibilidad dolorosa localizada en las venas profundas de la pierna, 1. Hinchazón de toda la pierna, 1. Hinchazón de la pantorrilla mayor que 3 centímetros más que en el lado asintomático, medida 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial, 1. Edema con fobia limitado a la pierna sintomática, 1. Venas colaterales superficiales, no varicosas, 1. Trombosis venosa profunda previamente documentada, 1. Diagnóstico alternativo tan probable como la trombosis venosa profunda o más, menos 2. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda es, por sí solo, impreciso, ya que ningún síntoma o signo individual es lo suficientemente predictivo para establecer o descartar el diagnóstico.
La evaluación clínica clasifica a los pacientes en función de la probabilidad de trombosis venosa profunda antes de la prueba con una precisión razonable, pero prácticamente nunca debe ser la única prueba utilizada para descartar o establecer un diagnóstico de trombosis venosa profunda. Mediante el uso combinado de una escala de predicción validada para valorar la probabilidad antes de la prueba y los resultados de las pruebas no invasivas, es posible mejorar la precisión diagnóstica, limitando o eliminando así a menudo la necesidad de continuar con la investigación. Pruebas de imagen. Ecografía por compresión. La ecografía por compresión venosa, con Doppler o sin él, es la prueba no invasiva más utilizada en caso de sospecha de trombosis venosa profunda, debido a su precisión en la detección de trombos que afectan a la vena poplitea o a venas más proximales. La ausencia de compresibilidad de las venas proximales de la pierna en la ecografía es diagnóstica de trombosis venosa profunda en pacientes sintomáticos y es una indicación de tratamiento. Aproximadamente el 15% de los pacientes con síntomas indicativos de trombosis venosa profunda, pero con hallazgos normales en la ecografía inicial de venas proximales, tendrá trombosis venosa profunda de pantorrilla, aislada y no detectada. La progresión hacia las venas proximales se produce en una minoría de pacientes, generalmente en la semana siguiente a la presentación. La trombosis venosa profunda aislada de la pantorrilla, que no se extiende a las venas proximales, pocas veces se asocia a émbolo pulmonar clínicamente importante. La sensibilidad de la ecografía para la trombosis venosa profunda de la pantorrilla es inferior al 90%, con un amplio intervalo de exactitud referido para las distintas poblaciones de pacientes. Figura 81.2. Algoritmo diagnóstico para sospecha de trombosis venosa profunda. Este algoritmo utiliza la evaluación de la probabilidad antes de la prueba, basada en una escala de predicción clínica y en la prueba de dímero D para complementar la ecografía de compresión. El asterisco indica el uso de un dímero D de alta sensibilidad, mayor que 95%. Figura 81.3. Venografía anómala que revela un defecto persistente de llenado intraluminal, dos o más proyecciones diferentes, en la vena poplitea. Pruebas de imagen. Las pruebas de imagen de las venas de la pantorrilla llevan tiempo y pueden resultar inexactas. En su lugar debe llevarse a cabo la ecografía por compresión de 2 puntos, femoral común y poplitea, o de 3 puntos, 2 puntos más trifurcación de la pantorrilla. Si la compresión de 2 puntos es normal, debe repetirse la prueba alrededor de una semana después de la exploración inicial. Este abordaje permite identificar entre el 20 y el 25% de los pacientes con extensión proximal de un coágulo distal en las venas de la pantorrilla. Si la ecografía que se repite al cabo de una semana también es normal, se pueden suspender con seguridad el tratamiento o la realización de nuevas pruebas. En centros con personal cualificado, una ecografía normal de las venas proximales y de las venas de la pantorrilla próximas a la vena poplitea en el momento de la presentación resulta lo bastante exacta para descartar una trombosis venosa profunda clínicamente importante, y no son necesarias pruebas de seguimiento. En pacientes con un resultado normal en la prueba de dímero D o baja probabilidad clínica antes de la prueba, la ecografía por compresión en 2 puntos excluye la trombosis venosa profunda. Venografía por resonancia magnética. La venografía por resonancia magnética, que utiliza la diferencia de las señales de resonancia magnética entre la sangre que fluye y el coágulo estancado, tiene una elevada sensibilidad y especificidad para la trombosis venosa profunda proximal. Recientemente, el interés se ha centrado en la resonancia magnética para la obtención de imágenes directas del trombo, porque este produce una imagen positiva sin uso de material de contraste, debido a su contenido de metahemoglobina. Aunque la venografía por resonancia magnética muestra una gran precisión a la hora de diagnosticar y descartar la trombosis venosa profunda, es costosa y de disponibilidad no inmediata en numerosos centros fuera de Estados Unidos. Venografía de contraste. La venografía ascendente de contraste sigue siendo la prueba de referencia para el diagnóstico, aunque, por su elevado coste, las molestias para el paciente y el potencial de reacciones adversas, actualmente está indicada en pacientes sintomáticos solo cuando persiste la incertidumbre diagnóstica tras pruebas no invasivas, o si estas no están disponibles.
Un defecto constante del llenado intraluminal es diagnóstico de trombosis aguda y permite descartar la trombosis venosa profunda en pacientes con venografía normal, si se ha realizado de forma adecuada. Efectos secundarios menores como dolor local, náuseas y vómitos no son infrecuentes, mientras que otras reacciones adversas, como anafilaxia u otras manifestaciones alérgicas, son inusuales. La venografía también puede inducir trombosis venosa profunda. Pruebas de laboratorio. Dímero D. El dímero D es una proteína que se produce de manera específica después de la lisis de la fibrina entrecruzada por acción de la plasmina. Las concentraciones están casi invariablemente elevadas en presencia de tromboembolia venosa aguda, de modo que la medición de dímero D es una prueba sensible para trombosis venosa profunda reciente y embolia pulmonar. Por desgracia, numerosos estados no trombóticos, entre ellos sepsis, embarazo, cirugía e insuficiencia cardíaca o renal, también pueden dar lugar a elevación de las concentraciones. Ante esta falta de especificidad, el papel de las pruebas de dímero D es limitado para ayudar a descartar la tromboembolia venosa sin concentraciones incrementadas. Las pruebas analíticas para la determinación de dímero D utilizan análisis inmunoenzimático de absorción o técnicas de aglutinación, y en ambos casos se emplean anticuerpos monoclonales específicos. La sensibilidad y los valores de corte varían entre ensayos, de modo que no es posible generalizar los resultados. Las pruebas de alta sensibilidad, consistentes en las nuevas pruebas de ELISA rápida o de inmunoturbidimetría, tienen sensibilidades del 95 al 100% para tromboembolia venosa aguda, pero en general poseen baja especificidad, del 20 al 50%. Las pruebas de dímero D de alta sensibilidad se emplean como pruebas independientes para descartar la trombosis venosa profunda, aunque los médicos deben conocer la exactitud del ensayo en su centro antes de utilizar la prueba de dímero D para tomar decisiones de tratamiento. La medición de los valores de dímero D 3 meses, o más, después del tratamiento inicial con warfarina también parece tener valor predictivo de recidiva de trombosis venosa profunda. Por otro lado, una concentración alta de dímero D después de suspender la warfarina predice una tasa de recidiva superior y de mayor importancia clínica y estadística que la observada en pacientes con concentraciones de dímero D normales o bajas. Figura 81.4. Ecografía venosa de compresión que muestra trombosis de la vena poplitea. Las ecografías superiores muestran imágenes de la prueba sin, que es la imagen izquierda, y con, la imagen derecha, ligera compresión de la sonda ejercida sobre la piel que cubre la vena poplitea. La imposibilidad de compresión es diagnóstica de trombosis venosa profunda. Las imágenes inferiores muestran proyecciones análogas de la vena femoral, que presenta compresibilidad parcial. Algoritmos para diagnóstico de trombosis venosa profunda y riesgo de recidiva. En los ensayos prospectivos de tratamiento se han probado diversos algoritmos diagnósticos. Evaluación clínica y ecografía venosa. En pacientes con baja probabilidad previa a la prueba sobre la base de una escala de predicción clínica validada resulta seguro realizar un solo examen ecográfico. Otros pacientes requieren ecografías seriadas, si solo se utilizan la valoración clínica y la ecografía. Se debe considerar la realización de una venografía en pacientes con probabilidad elevada antes de la prueba y ecografía por compresión normal, porque en estos pacientes la probabilidad de trombosis venosa profunda sigue siendo aproximadamente del 20%. Evaluación clínica, prueba de dímero D y ecografía venosa. Las pruebas de imagen diagnósticas y el tratamiento pueden suspenderse con seguridad en pacientes que presentan 1. Baja probabilidad antes de la prueba sobre la base de una escala de predicción clínica validada y un valor negativo en una prueba de dímero D de sensibilidad moderada, o 2. Una probabilidad baja o media antes de la prueba y un valor negativo en una prueba de dímero D de alta sensibilidad. Los pacientes con alta probabilidad antes de la prueba requieren ecografía, con independencia del resultado de la prueba de dímero D. Un resultado de dímero D normal, con una prueba de sensibilidad moderada o alta, evita en condiciones seguras la necesidad de repetir las pruebas de imagen en pacientes con resultados normales en el examen ecográfico inicial. Los algoritmos para predecir la recidiva de trombosis venosa profunda inicialmente no provocada, después de la suspensión del tratamiento anticoagulante, están siendo validados en ensayos prospectivos.
Tabla 81, 2. Diagnósticos alternativos en 87 pacientes consecutivos con sospecha clínica de trombosis venosa y venografías normales. El diagnóstico se estableció una vez descartada la trombosis venosa mediante venografía. Diagnóstico, y pacientes, en %. Distensión muscular 24%. Lesión de la pierna por torsión directa 10%. Hinchazón de pierna en extremidad paralizada 9%. Linfangitis, obstrucción linfática 7%. Reflujo venoso 7%. Desgarro muscular 6%. Quiste de Baker 5%. Celulitis 3%. Anomalía interna de la rodilla 2%. Desconocido 26%. Diagnóstico diferencial. Existen diversos trastornos que pueden presentar manifestaciones similares a la trombosis venosa profunda, aunque a menudo la trombosis venosa profunda se descarta mediante pruebas diagnósticas precisas. No obstante, en algunos pacientes las causas de dolor, sensibilidad dolorosa e hinchazón son inciertas. Sospecha de recidiva de trombosis venosa profunda. Alrededor del 10% de los pacientes con trombosis venosa profunda no provocada presentan tromboembolia recurrente en el primer año tras la suspensión del tratamiento anticoagulante. Muchos padecen hinchazón posicional de las piernas y dolor precoz durante el tratamiento, por la obstrucción del flujo venoso o, más tarde, mayor o igual a 6 meses después del diagnóstico, debido a que el síndrome postrombótico después de trombólisis endógena ha potenciado el desprendimiento del trombo y se manifiesta la insuficiencia valvular venosa. Estos y otros trastornos no trombóticos producen síntomas similares a los de la trombosis venosa profunda aguda recurrente, de modo que son obligadas pruebas diagnósticas de precisión para confirmar la recidiva. No obstante, las anomalías venosas residuales son frecuentes después de un episodio inicial. Se observan anomalías persistentes en la ecografía por compresión en alrededor del 80% de los pacientes a los 3 meses y en el 50% de los pacientes un año después de una trombosis venosa profunda proximal documentada. Por consiguiente, en pacientes con presunta recidiva es necesaria la comparación con imágenes ecográficas previas. Aunque un incremento de diámetro de 4 milímetros o más en la vena comprimida es altamente indicativo de recidiva de trombosis venosa profunda, un nuevo segmento proximal no comprimible es el criterio más fiable para el diagnóstico de recidiva. Cuando la ecografía por compresión no es concluyente, debe considerarse la venografía. Un defecto nuevo de llenado intraluminal es diagnóstico de trombosis venosa profunda aguda y la ausencia de dicho defecto descarta el diagnóstico. La falta de llenado de segmentos venosos puede enmascarar la trombosis venosa profunda recurrente y se considera un dato no diagnóstico. Un resultado normal en la prueba de dímero D sirve para descartar la recidiva de trombosis venosa profunda. Embarazo. Los síntomas de dolor o hinchazón de piernas, disnea y dolor torácico atípico son frecuentes durante el embarazo, de modo que es necesaria una prueba objetiva para diagnosticar una tromboembolia venosa. Del mismo modo que en pacientes no embarazadas, la ecografía por compresión es la prueba inicial de elección. Una prueba de dímero D normal también excluye la trombosis venosa profunda. Dado que la trombosis venosa profunda ilíaca e iliofemoral aislada es más frecuente durante el embarazo y puede pasar desapercibida en las ecografías, se deben realizar pruebas de imagen de las venas ilíacas para detectar tales trombos. La venografía por resonancia magnética, que tiene sensibilidad para trombosis venosa profunda pélvica, es útil cuando la sospecha clínica es alta o si las imágenes de la vena ilíaca tomadas mediante Doppler no son concluyentes. Tratamiento. En la actualidad, la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda aguda son tratados de forma ambulatoria, independientemente del régimen terapéutico. Las principales indicaciones para el ingreso son inestabilidad clínica, incapacidad para seguir el tratamiento de modo ambulatorio o necesidad de utilizar heparina intravenosa por trombosis iliofemoral extensa. Tratamiento inicial. Los preparados de heparina de bajo peso molecular se administran por vía subcutánea en dosis basadas en el peso, con objeto de ofrecer un tratamiento ambulatorio viable de la trombosis venosa profunda sin necesidad de pruebas analíticas sistemáticas.
Los regímenes de dosificación son distintos para las diferentes formulaciones de heparina de bajo peso molecular, pero se considera que la administración de una dosis diaria de heparina de bajo peso molecular es tan segura y eficaz como la de 2 dosis diarias. El seguimiento del antifactor 10 activado debe contemplarse en 3 poblaciones. 1. Pacientes con insuficiencia renal, aclaramiento calculado de creatinina inferior a 30 ml por minuto. 2. Pacientes obesos, en los que es posible que el volumen de distribución de heparina de bajo peso molecular sea diferente, por lo que no resulta apropiado ajustar la dosis en función del peso. Y 3. Mujeres embarazadas, en las que no está claro si la dosis debe ajustarse de acuerdo con el cambio de peso de la mujer. Las concentraciones se determinan en general en muestras de sangre tomadas 4 horas después de la inyección subcutánea. Se han propuesto intervalos terapéuticos de 0,6 a 1 unidades por mililitros para la administración de 2 dosis diarias y de 1 a 2 unidades por mililitros como tratamiento de una sola dosis al día. Heparina no fraccionada. Para el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda, la inyección subcutánea de heparina de bajo peso molecular en dosis fija es al menos tan eficaz y segura como la administración intravenosa de heparina no fraccionada en dosis ajustada, con tendencia hacia una diferencia significativa en cuanto al efecto beneficioso sobre la mortalidad en favor de la heparina de bajo peso molecular, probablemente porque mejora la supervivencia en pacientes con neoplasia maligna. No obstante, los pacientes con trombosis venosa profunda y iliofemoral extensa han sido excluidos a menudo de ensayos de heparina de bajo peso molecular y con frecuencia se les administra un tratamiento intravenoso de heparina no fraccionada de duración prolongada, mayor que 5 días. La heparina no fraccionada suele administrarse mediante infusión intravenosa continua, con dosis inicial fija o ajustando la dosis en función del peso del paciente, lo cual permite alcanzar más rápidamente valores terapéuticos de tiempo de tromboplastina parcial activado. El valor inicial de tiempo de tromboplastina parcial activado debe medirse 6 horas después de iniciar el tratamiento. Un 25% de los pacientes con tromboembolia venosa aguda muestra resistencia a la heparina, definida como necesidad de dosis mayores de las esperadas de heparina no fraccionada para alcanzar valores terapéuticos de tiempo de tromboplastina parcial activado. Si es posible, en los pacientes con resistencia a la heparina se recomienda seguimiento del antifactor 10 activado. Figura 81.5. Directrices para el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Tabla 81.3. Directrices para la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y fondaparinux. Indicaciones y directrices. Sospecha de tromboembolia venosa. Obtención de tiempo de tromboplastina parcial activado, tiempo de protrombina y hemograma completo iniciales. Comprobación de contraindicaciones al tratamiento con heparina. Solicitud de pruebas de imagen. Consideración de administración de heparina no fraccionada intravenoso 5000 unidades, o heparina de bajo peso molecular. Tromboembolia venosa confirmada. Administración de heparina de bajo peso molecular, dalteparina sódica, 200 unidades antifactor 10 activado por kilogramos por día vía subcutánea una sola dosis no debe superar las 18.000 unidades, aprobado en Canadá. Enoxaparina sódica, 1 mg por kilogramos cada 12 horas vía subcutánea, o enoxaparina sódica, 1,5 mg por kilogramos por día vía subcutánea. Una sola dosis diaria no debe superar los 180 mg, aprobado en Estados Unidos y Canadá. Nadroparina cálcica, 86 unidades antifactor 10 activado por kilogramos vía subcutánea 2 veces al día durante 10 días, aprobado en Canadá, o nadroparina cálcica, 171 unidades antifactor 10 activado por kilogramos vía subcutánea una vez al día. Una dosis no debe superar las 17.100 unidades antifactor 10 activado. Tinzaparina sódica, 175 unidades antifactor 10 activado por kilogramos por día vía subcutánea una vez al día, aprobado en Canadá y Estados Unidos. Fondaparinux según el peso. Menor que 50 kilogramos, 5 miligramos por día vía subcutánea. 50 a 100 kilogramos, 7,5 miligramos vía subcutánea, y mayor que 100 kilogramos, 10 miligramos vía subcutánea. Tratamiento con 5 miligramos de warfarina el día 1 y después ajuste de la dosis a diario en función del índice normalizado internacional. Comprobación del recuento plaquetario entre los días 3 y 5.
Suspensión del tratamiento con heparina de bajo peso molecular después de, al menos, 4 o 5 días de tratamiento combinado cuando el índice normalizado internacional sea mayor que 2. Administración de warfarina al menos durante 3 meses con un índice normalizado internacional de 2,5, intervalo de 2 a 3. Tabla 81, 4. Nomograma para el tratamiento inicial con heparina intravenosa en función del peso. Tiempo de tromboplastina parcial activado, y dosis, en unidades por kilogramos. Dosis inicial. Bolo de 80 unidades por kilogramos, después 18 horas. Tiempo de tromboplastina parcial activado menor que 35 segundos, menor que 1,2, los números entre paréntesis muestran la comparación con el control, administrar en bolo de 80 unidades por kilogramos, después 4 horas. Tiempo de tromboplastina parcial activado 35 a 45 segundos, 1,2 a 1,5, bolo de 40 unidades por kilogramos, después 2 horas. Tiempo de tromboplastina parcial activado 46 a 70 segundos, 1,5 a 2,3, sin cambio. Tiempo de tromboplastina parcial activado 71 a 90 segundos, 2,3 a 3, reducción de la velocidad de infusión 2 horas. Tiempo de tromboplastina parcial activado mayor que 90 segundos, mayor que 3, infusión durante 1 hora, después reducción de la velocidad de infusión 3 horas. Fondaparinux. El fondaparinux es un análogo sintético de la secuencia de pentasacárido esencial necesaria para la unión de las moléculas de heparina a la antitrombina. Administrado por vía subcutánea, muestra una biodisponibilidad del 100%, y se producen picos de concentración plasmática 1,7 horas después de la administración de la dosis. La administración subcutánea una vez al día de fondaparinux, 5 mg por día si el peso es menor que 50 kg. 7,5 mg por día si el peso es de 50 a 100 kg. 10 mg por día si el peso es mayor que 100 kg, es una alternativa eficaz y segura a la heparina de bajo peso molecular para los primeros 5 a 10 días de tratamiento de la trombosis venosa profunda. Su eliminación es predominantemente renal, recuperándose de forma inalterada en la orina alrededor del 70% de la dosis inicial. Los pacientes con aclaramiento de creatinina reducido, como las personas de edad avanzada, presentan concentraciones máximas de fármaco más altas y semivida del fármaco más larga, de modo que, en su caso, puede ser necesario ajustar la dosis a la baja. Transición al tratamiento oral. Derivados cumarínicos, warfarina. La warfarina es un antagonista de la vitamina K que inhibe la producción de los factores de coagulación 2, protrombina, 7, 9 y 10, así como de los anticoagulantes naturales proteína C y proteína S. En pacientes con trombosis venosa profunda, debe iniciarse la administración del fármaco entre 24 y 48 horas desde el inicio de la heparina, con objeto de alcanzar resultados de índice normalizado internacional de 2 a 3. Un objetivo de índice normalizado internacional más alto, de 3 a 4, se asocia a mayor hemorragia, pero no a mayor eficacia, incluso en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, y el tratamiento con warfarina de baja intensidad, objetivo de índice normalizado internacional, entre 1,5 y 1,9, es significativamente menos eficaz en la prevención de recidiva de tromboembolia venosa, a pesar de registrar tasas similares de hemorragia grave. Dosis de warfarina. La dosis se determina empíricamente, pero una dosis inicial de 5 a 10 mg es adecuada para la mayoría de los pacientes. Las dosis de warfarina se ajustan en función del tiempo de protrombina, expresado como índice normalizado internacional y medido a diario o en días alternos hasta que los resultados se encuentren en el intervalo terapéutico durante al menos 24 horas. Tras la dosis inicial, se puede comprobar la warfarina 2 o 3 veces a la semana durante 1 o 2 semanas, y después con menor frecuencia, dependiendo de la estabilidad de los resultados del índice normalizado internacional, hasta intervalos de 4 a 6 semanas. Si es necesario ajustar la dosis, como cuando se introducen medicamentos que interactúan con la warfarina, se repite un ciclo de seguimiento más frecuente hasta alcanzar de nuevo una respuesta estable a la dosis. En la actualidad, se sabe que la farmacogenética tiene un gran impacto sobre el intervalo relativamente amplio de dosis de warfarina necesaria en diferentes poblaciones, y sobre la variabilidad de las necesidades de warfarina en los distintos pacientes a lo largo del tiempo.
Los polimorfismos en el gen que codifica la enzima 2C9 del citocromo P450, que fundamentalmente depura el enantiómero S de la warfarina, contribuyen a las respuestas variables a la warfarina. La epóxido reductasa de la vitamina K recicla el epóxido de la vitamina K hasta dar lugar a la forma reducida de vitamina K, y es el objetivo de la warfarina. La genotipificación para KIP2C92, KIP2C93 y epóxido reductasa de la vitamina K ayuda a dosificar la warfarina y a incrementar el tiempo durante el cual los pacientes se encuentran en el intervalo terapéutico del índice normalizado internacional. Los polimorfismos se asocian a la necesidad de dosis más bajas de warfarina durante el tratamiento a largo plazo. Las pruebas farmacogenéticas realizadas de forma sistemática pueden recomendarse en candidatos a tratamiento con warfarina a largo plazo, mayor que 3 meses, para identificar a las personas que probablemente vayan a necesitar dosis más altas o más bajas de warfarina. Tratamiento a largo plazo. Los fármacos de elección a largo plazo para la trombosis venosa profunda en la mayoría de los pacientes son la warfarina u otro derivado cumarínico, por ejemplo, acenocumarol, de manera continuada hasta que los efectos beneficiosos del tratamiento para reducir la tromboembolia venosa recurrente dejen de ser mayores que el riesgo de hemorragia grave. La decisión de prolongar o suspender el tratamiento anticoagulante debe ser individualizada, teniendo en cuenta las preferencias del paciente. Los pacientes con trombosis venosa profunda proximal sintomática o embolia pulmonar deben recibir tratamiento al menos durante 3 meses, incluso si la tromboembolia venosa se asocia a un factor de riesgo transitorio, si bien la duración óptima del tratamiento para pacientes cuya tromboembolia venosa no cursa relacionada con un factor de riesgo transitorio es objeto de debate. Un período de 3 meses de tratamiento se asocia a un riesgo de recidiva del 10 al 27% durante los 12 meses siguientes a la suspensión del tratamiento anticoagulante, mientras que 6 meses de tratamiento anticoagulante reducen el riesgo de recidiva durante el primer año después de suspender el tratamiento hasta cerca del 10%. En pacientes con tromboembolia venosa asociada a factores de riesgo menores, por ejemplo, viaje en avión, embarazo, en las primeras 6 semanas de tratamiento con estrógenos, después de lesión en la pierna o inmovilización, el riesgo de recidiva es probablemente inferior al 10%. La prolongación del tratamiento más de 6 meses reduce el riesgo de tromboembolia venosa recurrente durante el tratamiento, aunque el efecto beneficioso se pierde tras el cese de la administración de warfarina. Las directrices actuales recomiendan 3 meses de tratamiento para una primera trombosis venosa profunda proximal, embolia pulmonar o ambas, como consecuencia de una intervención quirúrgica o por factor de riesgo no quirúrgico. Para la tromboembolia venosa no provocada, la recomendación también es de 3 meses si el riesgo de hemorragia es alto, ampliados si el riesgo de hemorragia es bajo o moderado. Para pacientes con tromboembolia venosa asociada a cáncer activo, se recomienda tratamiento prolongado utilizando heparina de bajo peso molecular en lugar de warfarina. Asociación más convincente de trombofilia. La asociación más convincente de trombofilia con riesgo de recidiva de tromboembolia venosa se da en el anticuerpo antifosfolipídico, anticuerpo anticardiolipina o anticoagulante lúpico, que se vincula a riesgo duplicado de recidiva. El factor 5 laiden homocigoto y las deficiencias de antitrombina, proteína C y proteína S también se han asociado a un incremento del riesgo de recidiva en ciertos informes, si bien otros datos indican que las pruebas para trombofilia congénita no predicen tromboembolia venosa recurrente en los primeros 2 años tras el cese del tratamiento anticoagulante. En ausencia de ensayos aleatorizados para valorar la duración variable del efecto anticoagulante en pacientes con tromboembolia venosa y trombofilia, no es necesario llevar a cabo pruebas sistemáticas para la trombofilia, aunque deben tenerse en cuenta en pacientes jóvenes, menor que 50 años, en pacientes con trombosis venosa en localizaciones insólitas y en pacientes con sólidos antecedentes familiares de tromboembolia venosa, es decir, 1 o más familiares de primer grado con antecedentes de tromboembolia venosa. La decisión de prolongar el tratamiento anticoagulante más de 3 meses debe sopesar el riesgo de recidiva de tromboembolia venosa frente al de hemorragia. El riesgo anual de hemorragia grave cuando se ajusta la dosis de warfarina para alcanzar un objetivo de índice normalizado internacional de 2 a 3 es de litro al 3%, con una tasa de mortalidad del 10% cuando se produce hemorragia grave en pacientes que recibieron tratamiento durante más de 3 meses.
En comparación, la mortalidad por tromboembolia venosa recurrente es de un 5% aproximadamente. En pacientes en los que la tromboembolia venosa se asocia a un factor de riesgo transitorio, o que no corren alto riesgo de hemorragia, el tratamiento durante 3 meses es adecuado en general, ya que el riesgo de tromboembolia venosa recurrente es menor que el de hemorragia mortal si se prolonga el tratamiento con warfarina. No obstante, en los pacientes sin causa transitoria o reversible, puede considerarse el tratamiento prolongado con warfarina durante más de 6 meses, porque el riesgo de hemorragia mortal se ve contrarrestado por el riesgo de recidiva mortal. El argumento a favor de prolongar el tratamiento es más pronunciado en pacientes con trombofilia de alto riesgo, por ejemplo, factor 5 Leiden homocigoto, anticuerpos antifosfolipídicos, deficiencia de antitrombina, proteína C o proteína S, o combinación de estado heterocigoto para factor 5 Leiden y mutación del gen de la protrombina. En pacientes con tromboembolia venosa relacionada con cáncer debe considerarse el tratamiento indefinido, preferiblemente con heparina de bajo peso molecular, si el riesgo de hemorragia no es alto, puesto que el riesgo de tromboembolia venosa recurrente es superior al 10% durante el primer año después de suspender el tratamiento anticoagulante. En pacientes motivados y capaces de practicarlo, el autocontrol del tratamiento con warfarina es preferible al realizado por un médico o por un profesional de enfermería. Alternativas a los derivados cumarínicos. Para pacientes en los que la warfarina no sea aplicable o esté contraindicada, y para los que presentan recidiva de tromboembolia venosa mientras están siendo tratados con dosis apropiadas de anticoagulantes orales, dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular son tan eficaces como la warfarina. En pacientes con tromboembolia venosa relacionada con cáncer, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o ambos, la heparina de bajo peso molecular en función del peso y con reducción al 75% de la dosis inicial tras un mes de tratamiento disminuye el riesgo de tromboembolia venosa recurrente en comparación con la warfarina, con tasas similares de hemorragia. Para pacientes que han sufrido tromboembolia venosa no provocada o que han interrumpido el tratamiento anticoagulante, el ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de recidiva de tromboembolia venosa sin incremento evidente del riesgo de hemorragia grave. Inhibidores orales directos de la trombina y del factor 10 activado. 2 inhibidores orales o estequiométricos directos del factor 10 activado, rivaroxaban y apixaban, y un inhibidor oral directo de la trombina, dabigatran, han sido ampliamente evaluados y aprobados por la Food and Drug Administration de Estados Unidos y por diversas agencias reguladoras, para la prevención de accidentes cerebrovasculares y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Asimismo, estos fármacos también se han evaluado para el tratamiento de la tromboembolia venosa aguda y su prevención secundaria. Actualmente, sin embargo, solo el rivaroxaban ha sido autorizado por la Food and Drug Administration para el tratamiento de la tromboembolia venosa. En dosis de 15 mg 2 veces al día durante 3 semanas, seguido de 20 mg por día, el rivaroxaban no es inferior a la enoxaparina seguida de warfarina durante los primeros 6 meses de tratamiento, y es más eficaz, tasas de tromboembolia venosa recurrente del 1,3 frente al 7,1%, que el placebo cuando se ha utilizado para tratamiento prolongado durante 6 a 12 meses después de trombosis venosa profunda idiopática. El apixaban, en 2 dosis diarias de 10 mg durante 7 días seguidas de 2 dosis diarias de 5 mg durante 6 meses, es tan eficaz como el tratamiento estándar con enoxaparina seguida de warfarina, aunque más seguro, para el tratamiento de trombosis venosa profunda aguda. Es también más eficaz que el placebo, sin aumento significativo del riesgo de hemorragia, cuando se utiliza en dosis de 2,5 mg o 5 mg 2 veces al día o placebo durante otros 12 meses en pacientes que han completado entre 6 y 12 meses de tratamiento anticoagulante. En pacientes que han completado el tratamiento inicial con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, el dabigatran prolongado, 150 mg 2 veces al día, no es inferior a la warfarina en eficacia ni en seguridad. La continuación con dabigatran en dosis de 150 mg 2 veces al día al cabo de al menos 3 meses de tratamiento anticoagulante es una pauta tan eficaz y segura como la administración de warfarina, aunque causa más hemorragias que el placebo. Estos fármacos constituyen una alternativa razonable a la heparina de bajo peso molecular seguida de warfarina para el tratamiento de la tromboembolia venosa, aunque su función exacta aún está por determinar.
Ofrecen la ventaja de la dosificación fija, sin necesidad de seguimiento. Asimismo, queda por determinar si son realmente más eficaces o seguros que la warfarina en la práctica clínica y si el hecho de que no sea necesario seguimiento alguno contrarresta el incremento del coste. Otro reto es la ausencia de un antídoto fácil cuando los pacientes presentan hemorragia grave. Tratamiento trombolítico. Aunque el tratamiento trombolítico produce tasas aumentadas de permeabilidad temprana en las venas de las piernas después de una trombosis venosa profunda, no se ha demostrado de forma concluyente que reduzca la subsiguiente tasa de síndrome posttrombótico o de émbolos pulmonares. Salvo en pacientes que presentan isquemia de las extremidades potencialmente mortal por trombosis masiva, no se recomienda la trombólisis en pacientes con trombosis venosa profunda. Los ensayos en curso de trombólisis guiada por catéter frente a trombólisis estándar deben proporcionar datos definitivos sobre la eficacia relativa de la trombólisis guiada por catéter en la prevención del síndrome posttrombótico. Efectos secundarios de los anticoagulantes. La hemorragia es el efecto secundario más frecuente del tratamiento anticoagulante. La hemorragia grave, por ejemplo, intracraneal, digestiva o retroperitoneal, causante de hospitalización, transfusión o muerte, se registra en alrededor del 2% de los pacientes tratados con heparina no fraccionada intravenosa para tromboembolia venosa aguda. Factores como cirugía reciente, traumatismo y tratamiento concurrente con ácido acetilsalicílico o un trombolítico incrementan el riesgo de hemorragia. El riesgo de hemorragia grave con warfarina en dosis ajustadas para alcanzar un índice normalizado internacional de 2 a 3 oscila entre un 1 y un 3% al año, y parece ser máximo al inicio del tratamiento o si la anticoagulación resulta difícil de controlar. Los riesgos son algo más bajos para los inhibidores directos de la trombina y del factor 10 activado, aunque por ahora no es posible revertir su acción mediante fármacos. El riesgo de hemorragia grave aumenta en función de características individuales, como edad avanzada, presencia de enfermedades concomitantes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, hemorragia digestiva previa o cáncer, y uso concurrente de fármacos, en particular antiagregantes. La trombocitopenia inducida por heparina, complicación no hemorrágica relativamente frecuente del tratamiento con heparina no fraccionada y muy infrecuente de la heparina de bajo peso molecular, se manifiesta de manera característica con trombocitopenia y nueva trombosis. Se recomienda seguimiento del recuento plaquetario cada 2 días hasta el día 14 en pacientes sometidos a tratamiento con heparina no fraccionada, pero no se aconseja de manera sistemática con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux, dado el riesgo extremadamente bajo de estos nuevos medicamentos. Cuando los fármacos fracasan o están contraindicados. Las estrategias terapéuticas para tratar a pacientes con recidiva sintomática de tromboembolia venosa mientras están recibiendo tratamiento con warfarina de intensidad convencional o con inhibidores directos de trombina o de factor 10 activado incluyen heparina de bajo peso molecular, warfarina de alta intensidad, por ejemplo, intervalo de índice normalizado internacional entre 3 y 4, e inserción de filtro en la vena cava. No obstante, se desconoce cuál es el tratamiento óptimo para estos pacientes, dado que no se han llevado a cabo estudios aleatorizados. Los filtros de vena cava inferior deben utilizarse en pacientes con contraindicaciones al tratamiento anticoagulante o que experimentan hemorragia grave mientras lo están recibiendo, así como en pacientes que desarrollan tromboembolia venosa recurrente mientras reciben el tratamiento anticoagulante adecuado. Los filtros de vena cava inferior recuperables y extraíbles se recuperan y se retiran entre 14 días y varias semanas después de su inserción, o pueden dejarse alojados de forma permanente. Estos filtros son ideales para pacientes que presentan una causa reversible, o potencialidad, de hemorragia grave, por ejemplo, trombosis venosa profunda después de craneotomía, trombosis venosa profunda al fin del embarazo. Trombosis venosa profunda en el embarazo. El tratamiento de mujeres embarazadas con trombosis venosa profunda es problemático porque todos los derivados cumarínicos atraviesan la placenta y tienen capacidad de causar embriopatía por warfarina, consistente en hipoplasia nasal y punteado epifisario, si el recién nacido se halla expuesto a warfarina entre las semanas 6 y 12 de gestación. En consecuencia, los fármacos de elección son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, que no atraviesan la placenta y son seguros para el feto.
El abordaje más sencillo consiste en iniciar el tratamiento con dosis de heparina de bajo peso molecular terapéuticas ajustadas al peso, que se mantendrá durante toda la gestación. Aunque no se ha demostrado, es probable que la dosis de heparina de bajo peso molecular pueda reducirse de forma segura hasta aproximadamente el 80% de la dosis terapéutica al cabo de 3 meses de tratamiento. Al avanzar la gestación, las mujeres normalmente ganan peso y, en general, necesitan mayores dosis de heparina de bajo peso molecular para alcanzar una concentración de antifactor 10 activado similar a la registrada en el momento del diagnóstico. La idoneidad de la dosis se evalúa midiendo la concentración de antifactor 10 activado 4 horas después de la inyección y ajustando la dosis hasta alcanzar un valor de 0,5 a 1 unidades por mililitros para heparina de bajo peso molecular 2 veces al día y de 0,8 a 1,5 unidades por mililitros para heparina de bajo peso molecular una vez al día. Como alternativa, es posible simplemente ajustar la dosis de heparina de bajo peso molecular de forma periódica en función del peso de la mujer. La heparina no fraccionada es menos atractiva que la heparina de bajo peso molecular, porque se asocia a mayor reducción de la densidad ósea y a riesgo más alto de trombocitopenia inducida por heparina. La heparina no fraccionada puede iniciarse con infusión intravenosa continua en dosis ajustadas para mantener un tiempo de tromboplastina parcial activado en el intervalo terapéutico, seguida de inyecciones subcutáneas cada 12 horas, o simplemente con inyecciones subcutáneas cada 12 horas durante todo el embarazo. La dosis ha de ajustarse teniendo como objetivo un tiempo de tromboplastina parcial activado dentro del intervalo terapéutico en un tiempo intermedio, al cabo de 6 horas. Mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas con trombosis venosa profunda probablemente deben recibir tratamiento durante todo el período de gestación y durante al menos 6 semanas después del parto. Si la trombosis venosa profunda se produjo en una etapa temprana de la gestación, se recomienda la inducción programada del parto en torno a la semana 37, con interrupción de la administración de heparina 24 horas antes. Si la trombosis venosa profunda se produce hacia el final del tercer trimestre, debe administrarse heparina intravenosa mediante infusión continua hasta aproximadamente 6 horas antes del momento previsto para el parto. La administración intravenosa de heparina no fraccionada o de heparina de bajo peso molecular subcutánea debe comenzar en el posparto tan pronto como se alcance la hemostasia. El tratamiento de la madre con warfarina es seguro para el neonato alimentado con leche materna, ya que la warfarina y sus metabolitos no pasan a la leche materna en concentración suficiente para tener efecto anticoagulante. Por consiguiente, puede utilizarse warfarina, con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada hasta un índice normalizado internacional de 2 o superior, después del parto. Prevención. A pesar de la gran cantidad de extensos ensayos aleatorizados que demuestran la eficacia y la seguridad de las medidas mecánicas y farmacológicas en la reducción del riesgo de tromboembolia venosa en una amplia serie de poblaciones de pacientes hospitalizados, la profilaxis sigue infrautilizándose en gran medida. Los factores que incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda son cirugía, en especial la cirugía mayor de cadera y rodilla, así como la neurocirugía, traumatismos importantes, reposo en cama o inmovilización prolongados, episodios previos de tromboembolia venosa, presencia de neoplasia maligna, parálisis, obesidad mórbida y edad avanzada. Se han desarrollado directrices generales consensuadas para la prevención de la tromboembolia venosa en distintas poblaciones de pacientes. En general, debe utilizarse la profilaxis mecánica, medias antiembólicas y compresión neumática intermitente, como medida complementaria a la profilaxis farmacológica o en pacientes con alto riesgo de hemorragia. Para pacientes de medicina general ingresados en el hospital con una enfermedad importante y que es probable que se hallen sujetos a movilidad reducida durante 72 horas o más, debe considerarse la heparina no fraccionada en dosis bajas o la heparina de bajo peso molecular. En pacientes sometidos a cirugía mayor de cadera o rodilla, debe utilizarse la warfarina, hasta un índice normalizado internacional de 2 a 3, la heparina de bajo peso molecular subcutánea, el fondaparinux subcutáneo, 2,5 mg por día, o el rivaroxaban oral, 10 mg por día, durante al menos 7 a 14 días tras la intervención. En pacientes con inmovilidad continuada, debe considerarse la profilaxis hasta que el paciente recupere la movilidad preoperatoria.
En un ensayo aleatorizado, la heparina de peso molecular ultrabajo semuloparina, 20 mg por día vía subcutánea, redujo el riesgo de tromboembolia venosa de un 3,4 a un 1,2% en 3,5 meses, sin aumentar la hemorragia grave. Trombosis venosa de las extremidades superiores. La trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, incluidas las venas del brazo y las axilares, la subclavia y la yugular interna, así como la vena cava superior, es mucho menos frecuente que la trombosis venosa profunda de las piernas, pero no es inhabitual, especialmente en adultos enfermos en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Los factores asociados a trombosis venosa profunda de las extremidades superiores son catéteres venosos centrales, trombofilias congénitas o adquiridas, y compresiones anatómicas, costilla cervical, y fisiológicas, individuos musculados, de las venas. La incidencia de síndrome postrombótico de relevancia clínica no es alta en pacientes tratados únicamente con anticoagulantes. La venografía de contraste es la prueba de referencia para el diagnóstico de trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, aunque la ecografía venosa es exacta y menos invasiva. Dado que no es factible comprobar la compresión de la vena subclavia, el diagnóstico de trombosis venosa profunda de la vena subclavia mediante ecografía se basa en las anomalías de flujo o en la visualización directa del trombo mediante ecografía en modo B. La trombosis venosa profunda de las extremidades superiores puede causar embolia pulmonar, aunque no se conoce su frecuencia exacta. Existe bastante controversia en torno al tratamiento que deben recibir los pacientes en los que se desarrolla trombosis venosa profunda asociada a catéter venoso central. Si la vía no es necesaria o no es funcional, algunos recomiendan simplemente retirarla sin posterior tratamiento anticoagulante, mientras que otros aplican tratamiento anticoagulante en dosis completa, un compuesto relacionado con la heparina, seguido por 1 a 3 meses de warfarina. Si la vía es funcional y debe mantenerse en su lugar, por ejemplo, ausencia de acceso venoso alternativo, deben administrarse anticoagulantes en dosis completa. Por otro lado, debe administrarse tratamiento anticoagulante a todos los pacientes con trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, utilizando los mismos fármacos, dosis, pautas y tiempos de duración que para el tratamiento de la trombosis venosa profunda de las piernas. Tromboflebitis superficial. La tromboflebitis superficial suele manifestarse con dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad dolorosa a la palpación de las venas superficiales. Las venas varicosas pueden aparecer rojas, calientes y agrupadas en un área circunscrita. Cuando se produce tromboflebitis superficial en las venas a vena corta o larga, generalmente se desarrollan enrojecimiento, dolor a la palpación y, a menudo, endurecimiento lineal en el recorrido de la vena afectada, muslo o pantorrilla medial. La tromboflebitis superficial también se produce en el punto de inserción de un catéter intravenoso. Invariablemente, la tromboflebitis superficial se asocia a trombosis de la vena correspondiente. De modo especial cuando la vena safena larga está afectada, debe llevarse a cabo una ecografía venosa para descartar la extensión a las venas profundas, que se produce hasta en un 19% de los pacientes. Alrededor del 25% de los pacientes con trombosis venosa superficial tienen trombosis venosa profunda concurrente en el momento de la presentación, y aproximadamente el 3% de los demás desarrollarán trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en los 3 meses siguientes. Los antiinflamatorios no esteroideos y cualquier heparina de bajo peso molecular en dosis moderadas o completas son en torno a un 70% más eficaces que el placebo para tratar la tromboflebitis superficial. La heparina de bajo peso molecular alivia los síntomas más rápidamente y previene el crecimiento del trombo de manera más eficaz que los antiinflamatorios no esteroideos. El Fondaparinux, 2,5 mg por día durante 45 días, reduce el riesgo de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar desde alrededor de un 1,3 hasta un 0,2%, sin efectos adversos. Así pues, resulta razonable usar dosis moderadas de heparina de bajo peso molecular o Fondaparinux para el tratamiento inicial de la tromboflebitis superficial aguda sintomática, sobre todo en pacientes con síntomas graves, trombosis de la vena safena proximal, enfermedad recurrente o evidencia de trombofilia. Como alternativa, y especialmente para la tromboflebitis superficial inducida por catéter intravenoso, se puede probar un antiinflamatorios no esteroideos. Para venas varicosas, los tratamientos mediante láser y cirugía parecen ser superiores a la escleroterapia con espuma.
Figura 81.6. Las venas varicosas son un factor de riesgo de trombosis venosa profunda y también pueden ser consecuencia de ella. Síndrome posttrombótico. El dolor y la hinchazón iniciales en muchos pacientes con trombosis venosa profunda se deben a obstrucción venosa o al proceso inflamatorio mediado por el trombo agudo. Una vez iniciado el tratamiento anticoagulante, la obstrucción aguda suele resolverse a lo largo de un período de varios meses, al producirse recanalización y desarrollarse canales venosos colaterales, conduciendo en consecuencia a una mejoría inicial del dolor y de la hinchazón. No obstante, a largo plazo, probablemente debido a una insuficiencia valvular venosa producida cuando los segmentos venosos trombosados se recanalizan y por obstrucción residual crónica, la hipertensión venosa y a veces el dolor y la hinchazón pueden repetirse. Este síndrome posttrombótico se desarrolla hasta en un 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal, generalmente en un plazo de 1 a 2 años después de la trombosis venosa profunda. El síndrome es a menudo una enfermedad crónica y progresiva, con dolor, hinchazón y, en ocasiones, ulceración de la pierna en pacientes con trombosis venosa profunda previa. En un ensayo aleatorizado de pacientes con trombosis venosa profunda iliofemoral aguda, el uso adicional de trombólisis dirigida por catéter utilizando alteplasa redujo el desarrollo de síndrome posttrombótico del 56 al 41% en 24 meses, pero a expensas de un riesgo del 8% de hemorragia grave o clínicamente relevante. Prevención y tratamiento. A pesar de su aceptación inicial, un extenso ensayo aleatorizado puso de manifiesto que las medias de compresión no son beneficiosas en la prevención del síndrome posttrombótico. En consecuencia, parece razonable esperar a que el proceso inflamatorio agudo y la obstrucción aguda del flujo remitan, generalmente hasta 6 meses, para después prescribir las medias si los síntomas del paciente persisten en ese momento. Una simple modificación del estilo de vida, como elevar las piernas con frecuencia, evitar permanecer de pie o sentado un tiempo excesivo y el uso ocasional de analgésicos, alivia los síntomas en muchos pacientes. Si los síntomas son graves, suele deberse a que un trombo extenso está causando edema masivo. En estos pacientes, una media ligera, como las medias de descanso, puede ser de ayuda hasta que el edema mejora. Si los síntomas persisten o empeoran a pesar de estas medidas, o si la ulceración parece inminente, como ponen de manifiesto cambios graves en la piel, puede prescribirse el uso de medias de compresión completa, de 30 a 40 milímetros de mercurio de presión en el tobillo. No obstante, si los síntomas remiten y el paciente se mantiene asintomático o solo presenta signos o síntomas persistentes sin importancia, con poco o nulo efecto sobre la calidad de vida, es posible prescindir del uso de medias y se observará al paciente por si aparecieran síntomas y signos de síndrome posttrombótico con relevancia clínica. Úlceras venosas. Las úlceras venosas, la complicación más grave del síndrome posttrombótico, suelen producirse en el área perimaleolar de la pierna. El mejor tratamiento es la prevención mediante la aplicación de medias de compresión gradual en el momento del diagnóstico de trombosis venosa profunda, o como muy tarde, cuando se desarrollan cambios en la piel asociados a la hinchazón de las piernas. Cuando se produce una úlcera, debe iniciarse el tratamiento con un emoliente y vendaje normal regular. Una vez que la úlcera se cura, se deben prescribir al paciente medias de compresión gradual y es necesario vigilar la posible aparición de úlceras recurrentes. El cierre quirúrgico o la retirada de las venas afenas deterioradas, junto con la prescripción de medias en pacientes con ulceración venosa crónica, no reducen el tiempo de cicatrización de las úlceras agudas en comparación con el uso solamente de medias compresivas, aunque reducen considerablemente la tasa de ulceración recurrente, al menos en los 4 años siguientes.